Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que las personas que más querías son capaces de una crueldad inimaginable. Para Noreen Pascal, de 72 años, ese momento llegó cuando su propio hijo se marchó y la dejó sola en medio de la naturaleza para que muriera. Sin nada más que su bastón y la luz del atardecer, se adentró en el bosque, negándose a rendirse. A 3 millas de distancia, encontró una cabaña. Dentro había una mujer con un rifle y unos ojos que guardaban secretos. Lo que comenzó como una petición de ayuda se convirtió en algo mucho más complicado cuando la mujer dijo su nombre, un nombre que no debería haber sabido. 2 mujeres abandonadas, una cabaña escondida y un pasado que se negaba a permanecer enterrado. ¿Qué sucede cuando sobrevivir significa enfrentarse a la verdad de la que has estado huyendo toda tu vida? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana había comenzado con un golpe en la puerta del apartamento de Noreen Pascal a las 7:30, más temprano de lo que Derek solía aparecer para cualquier cosa. Llevaba despierta desde las 5, como era su costumbre últimamente, sentada en su sillón reclinable, con un café tibio y viendo las noticias locales que repetían las mismas historias que habían cubierto la noche anterior. Ya no le resultaba fácil conciliar el sueño. Hacía años que no lo hacía, y las horas de tranquilidad antes del amanecer le parecían un tiempo prestado que no estaba segura de merecer. Cuando abrió la puerta, Derek estaba allí, con su impecable atuendo informal de negocios y una sonrisa forzada en el rostro que no llegaba a sus ojos. Ahora tenía 47 años y conservaba la misma complexión delgada que había tenido su padre, los mismos hombros estrechos y el mismo cabello cuidadosamente peinado. Mirarlo a veces le causaba un dolor que Noreen no sabía expresar con palabras. «Buenos días, mamá», dijo, entrando sin esperar a que lo invitara. «Pensé que podríamos pasar el día juntos, quizás salir de la ciudad un rato». Noreen parpadeó, sorprendida. Las visitas de Derek se habían vuelto cada vez más infrecuentes en los últimos 2 años, sobre todo desde que su esposa Stephanie había solicitado la separación. Cuando venía solía ser por algo práctico: firmar papeles, discutir facturas, asegurarse de que no se había caído y roto la cadera. La idea de que él sugiriera pasar un rato agradable juntos le parecía extraña, como una palabra dicha en el contexto equivocado. «¿Fuera de la ciudad?», preguntó ella, dejando la taza de café en la mesita junto a su silla. «¿Dónde pensabas ir?» «Pensaba en el Bosque Nacional. Siempre solías hablar de lo mucho que te gustaba el senderismo cuando eras más joven. Pensé que quizá podríamos ir en coche hasta allí y recorrer uno de los senderos fáciles. Es un día precioso para ello». Era cierto que a Noreen le había gustado el senderismo en el pasado, cuando Gordon aún vivía y sus rodillas no le dolían con cada paso. Habían hecho excursiones a varios parques estatales, habían paseado de la mano entre las hojas otoñales y las flores silvestres primaverales. Pero eso había sido en otra vida, antes de que le apareciera la artritis, antes de los pequeños derrames cerebrales que dejaron su mano derecha un poco más débil de lo que solía estar. «No sé si todavía estoy en condiciones de hacer senderismo, Derek. Mi médico dijo que solo una ruta fácil, mamá, casi toda llana. Estaré allí contigo». Su sonrisa se amplió y algo en sus ojos le oprimía el pecho. «Vamos, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo juntos?» «Solo tú y yo». No podía recordarlo. Quizás esa era respuesta suficiente. Así que aceptó, porque ¿qué otra cosa tenía que hacer un jueves por la mañana? Se puso sus zapatos prácticos, los que tenían buena suela, y cogió una chaqueta ligera. Derek había esperado junto a la puerta, mirando repetidamente su teléfono, con la mandíbula apretada de una manera que sugería una impaciencia apenas contenida. El viaje hacia el norte duró casi 2 horas. Derek habló muy poco, respondiendo a sus intentos de conversación con respuestas de una sola palabra o con murmullos distraídos. La radio ponía rock clásico, canciones de los años 70 y 80 que le recordaban a Noreen su juventud, los veranos que parecían durar eternamente y las decisiones que entonces le parecían sin importancia. Cuando finalmente salieron de la autopista y tomaron un estrecho camino forestal, Noreen sintió por primera vez una verdadera inquietud. La carretera no estaba asfaltada, solo era tierra compactada y grava que hacía que el sedán de Derek rebotara y traquetease, con pinos a ambos lados,
cuyas ramas formaban un dosel que bloqueaba gran parte del sol de la mañana. ¿Estás seguro de que este es el camino correcto?, preguntó ella, agarrándose a la manilla de la puerta cuando pasaron por un bache especialmente profundo. El GPS lo indica, respondió Derek, con la mirada fija en la carretera. Condujeron otros 10 minutos antes de que él se detuviera en un pequeño claro, apenas lo suficientemente grande como para dar la vuelta. No había ninguna señal que indicara el inicio del sendero, ni ningún cartel informativo, nada que indicara que se trataba de un lugar oficial para hacer senderismo. Derek apagó el motor y se quedó allí sentado un momento, con las manos aún en el volante. Luego respiró hondo y abrió la puerta. Ya estamos. Vamos. Noreen salió lentamente, con las articulaciones protestando tras el largo viaje. El aire olía a agujas de pino y tierra húmeda, y en algún lugar a lo lejos se oía el agua corriendo sobre las piedras. Era hermoso, de una manera remota e intacta, pero el aislamiento le ponía la piel de gallina. Derek abrió el maletero y sacó su bastón, el bastón de Fresno con las iniciales de Gordon grabadas en el mango. Lo había traído de su apartamento sin preguntar, lo que significaba que lo había planeado, que lo había pensado bien. Esa constatación se le quedó en el estómago como una piedra. Aquí, dijo, entregándoselo junto con una botella de agua de plástico medio vacía. El sendero empieza justo ahí. Señaló hacia un hueco entre los árboles que podía ser un camino o simplemente una pista de animales. Noreen entrecerró los ojos para verlo y luego miró a su hijo. «Vas a venir conmigo, ¿verdad?» «Por supuesto. Solo tengo que hacer una llamada rápida por trabajo. Aquí la cobertura es pésima. Os alcanzo en unos minutos. Seguir del camino. Es fácil». Todos sus instintos le decían que no fuera, que insistiera en que se quedaran juntos, que exigiera que dieran media vuelta y se marcharan. Pero el aislamiento le ponía los pelos de punta. Derek abrió el maletero y sacó su bastón, el bastón de Fresno con las iniciales de Gordon grabadas en el mango. Lo había traído de su apartamento sin preguntarle, lo que significaba que lo había planeado, que lo había pensado bien. Esa constatación se le quedó en el estómago como una piedra. «Toma», le dijo, entregándoselo junto con una botella de agua de plástico medio vacía. «El sendero empieza justo ahí». Señaló hacia un hueco entre los árboles que podía ser un camino, o simplemente una pista de animales. Noreen entrecerró los ojos para verlo, y luego miró a su hijo. «Vienes conmigo, ¿verdad?» «Por supuesto. Solo tengo que hacer una llamada rápida por trabajo. La cobertura es pésima aquí. Te alcanzo en unos minutos. Solo tienes que seguir el camino. Es fácil». Todos sus instintos le decían que no fuera, que insistiera en que se quedaran juntos, que exigiera que dieran media vuelta y regresaran a la ciudad. Pero Derek ya estaba sacando su teléfono, dándole la espalda, y ella se sintió tonta por su miedo. Era su hijo. Había conducido hasta allí para pasar tiempo con ella. Lo menos que podía hacer era confiar en él. Así que Noreen empezó a caminar. El sendero, tal y como era, serpenteaba entre la densa maleza y las raíces sobreexpuestas que amenazaban con hacerla tropezar a cada paso. Utilizó el bastón para mantener el equilibrio, clavándolo con cuidado antes de desplazar su peso. El bosque estaba en silencio, salvo por el ocasional canto de los pájaros y el susurro del viento entre las altas ramas. Caminó durante lo que le parecieron 20 minutos, deteniéndose con frecuencia para recuperar el aliento y mirar atrás hacia el camino que había recorrido. Derek nunca apareció. El claro donde había aparcado hacía tiempo que había desaparecido de su vista, engullido por la interminable repetición de árboles y sombras. «¡Ah, Derek!», gritó, con voz débil en el vasto silencio. «Derek, ¿dónde estás?». No obtuvo respuesta. Noreen se dio la vuelta, con la intención de volver al coche, pero el camino detrás de ella parecía diferente ahora. O tal vez había tomado un desvío equivocado en algún lugar sin darse cuenta. El pánico comenzó a crecer en su pecho, oprimiéndole la garganta. Volvió a llamar a Derek, esta vez más fuerte, con la voz quebrada por el esfuerzo. Seguía sin haber respuesta. Se quedó allí de pie durante un largo rato, respirando con dificultad, tratando de pensar con claridad a través de la niebla del miedo. Su teléfono estaba en el bolsillo de la chaqueta. Lo sacó con manos temblorosas y miró la pantalla. No había señal, ni siquiera una barra. Fue entonces cuando lo oyó, el sonido lejano de un motor arrancando,
seguido del crujir de los neumáticos sobre la grava, cada vez más débil hasta desaparecer por completo. Derek se había marchado. Su propio hijo se había ido y la había dejado allí, sola en medio de la nada, sin forma de pedir ayuda y sin un camino claro de vuelta a la civilización. La comprensión la golpeó como un golpe físico. Se dejó caer sobre un tronco caído, agarrando el bastón con ambas manos, e intentó comprender lo que acababa de pasar. No podía ser real. Derek no haría eso. Tenía que haber una explicación. Quizás solo había ido a buscar mejor cobertura para el móvil. Quizás volvería en cualquier momento. Pero, aunque se repetía esas cosas, sabía que no eran ciertas. Había visto algo en sus ojos esa mañana, algo frío, y había tomado una decisión. No había sido un accidente ni un malentendido. Había sido intencionado. Derek la había traído aquí para que muriera. El sol se había elevado en el cielo cuando Noreen finalmente se levantó. Sus piernas se sentían inestables y su corazón latía con fuerza en su pecho. Pero se obligó a pensar de manera práctica. Podía sentarse allí y esperar a que alguien la encontrara, o podía intentar salvarse. La primera opción casi con toda seguridad terminaría con su muerte. Claramente, esta no era una zona popular para hacer senderismo, y no tenía ni idea de cuán lejos estaba de la carretera o la estación de guardabosques más cercana. Así que empezó a caminar, no hacia donde Derek había aparcado, sino hacia adelante, adentrándose en el bosque, porque seguir adelante era la única opción que le parecía una elección y no una rendición. El terreno se volvió más accidentado a medida que avanzaba. Se quedó sin agua en la primera hora y le ardían las piernas por el esfuerzo. Se cayó 2 veces, raspándose las palmas de las manos con las rocas y las raíces, pero cada vez se levantó con la ayuda del bastón y siguió adelante. La alternativa, rendirse, tumbarse y dejar que el bosque se la llevara, era inaceptable. Había sobrevivido 72 años en esta tierra, criado a un hijo, enterrado a un marido, soportado la soledad y la pérdida, y la lenta erosión de todo lo que había construido. No iba a dejar que todo acabara así. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando olió humo. Al principio pensó que era su imaginación, que su cerebro, privado de oxígeno, le estaba jugando una mala pasada. Pero no, allí estaba de nuevo, débil pero inconfundible. Humo de leña, del tipo que sale de una chimenea o una estufa de leña. Noreen cambió de dirección, siguiendo el olor como si fuera un salvavidas. A pesar de ella, aceleró el paso. El agotamiento y la esperanza le daban una fuerza que no sabía que aún poseía. Había alguien ahí fuera, alguien que podría tener un teléfono o un vehículo, o que al menos podría indicarle dónde encontrar ayuda. La cabaña apareció entre los árboles como algo salido de un sueño febril. Era pequeña y estaba desgastada, construida con troncos que se habían vuelto grises con el paso del tiempo. El techo se hundía en el centro y el musgo crecía espeso en el lado norte. Un fino hilo de humo salía de una chimenea metálica. Noreen se acercó lentamente, consciente de repente de cómo debía de estar, sucia, desaliñada, desesperada. Subió los 3 escalones de madera que llevaban al estrecho porche y levantó la mano para llamar. Antes de que sus nudillos tocaran la madera, la puerta se abrió. La mujer que estaba en la entrada era alta y delgada, con un cuerpo musculoso, fruto del trabajo físico más que del gimnasio. Parecía tener unos 40 y tantos años, con el pelo hasta los hombros, casi todo canoso, y unos ojos que evaluaban a Noreen con el frío cálculo de un depredador que evalúa a su presa. En sus manos, que sostenía con tranquila confianza, tenía un rifle. «Por favor», dijo Noreen con voz quebrada, «necesito ayuda. Mi hijo me ha dejado aquí. Llevo horas caminando y no sé dónde estoy. Y...» «Noreen Pascal», dijo la mujer con voz monótona y sin emoción. «Me preguntaba si alguna vez encontrarías el camino hasta aquí». Las palabras de Noreen se le atragantaron en la garganta. Miró fijamente a la mujer, tratando de comprender cómo una completa desconocida en medio de la nada podía saber su nombre. «¿Quién eres?», logró susurrar. La boca de la mujer esbozó algo que no era exactamente una sonrisa. Tenía un cuerpo musculoso, fruto del trabajo físico más que del gimnasio. Parecía tener unos 40 y tantos años, con el pelo hasta los hombros, casi todo canoso, y unos ojos que evaluaban a Noreen con el frío cálculo de un depredador que evalúa a su presa. En sus manos,
que sostenía con naturalidad, tenía un rifle. Por favor, dijo Noreen con voz quebrada. Necesito ayuda. Mi hijo me ha dejado aquí. Llevo horas caminando y no sé dónde estoy. Y, Noreen Pascal, dijo la mujer con voz plana y sin emoción, me preguntaba si alguna vez encontrarías el camino a estar aquí. Las palabras de Noreen se le atragantaron en la garganta. Miró fijamente a la mujer, tratando de comprender cómo una completa desconocida, en medio de la nada, podía saber su nombre. ¿Quién eres?, logró susurrar. La boca de la mujer se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Entra. Tenemos mucho de qué hablar. Se apartó de la puerta, con el rifle aún apuntando casualmente en dirección a Noreen, y esperó. Noreen miró detrás de ella, hacia el bosque que se oscurecía, y luego volvió a mirar a la mujer con el arma. Pensó en los ojos fríos de Derek y en el sonido de su coche alejándose. Pensó en morir sola bajo las estrellas, sin que nadie encontrara su cuerpo. Entonces cruzó el umbral y entró en la cabaña. El interior de la cabaña era austero y estaba meticulosamente organizado, lo que denotaba disciplina militar o una larga experiencia en supervivencia. Una estufa de leña dominaba una esquina, con su superficie de hierro irradiando calor. Contra la pared del fondo había un catre estrecho con una manta de lana doblada en ángulo recto, estantes llenos de conservas, tarros de cristal con verduras en conserva y recipientes cuidadosamente etiquetados ocupaban el espacio junto a una pequeña mesa y dos sillas desiguales. Todo tenía su lugar y nada se desperdiciaba. La mujer cerró la puerta tras ellos y finalmente bajó el rifle, aunque lo mantuvo a mano mientras se acercaba a una jarra de agua y servía una taza. Se la entregó a Noreen sin decir palabra. Noreen bebió con gratitud y el agua fresca le alivió la garganta reseca. Cuando la taza estuvo vacía, la dejó sobre la mesa con manos temblorosas y volvió a mirar a la mujer. ¿Cómo sabe mi nombre? La mujer no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a la repisa sobre la estufa de leña y tomó algo pequeño, una fotografía en un sencillo marco de madera. La observó por un momento y luego se la entregó a Noreen. La fotografía estaba descolorida y arrugada, los colores desvaídos por el paso del tiempo. Mostraba a tres jóvenes de pie en un muelle, con un lago extendiéndose detrás de ellas. Llevaban pantalones cortos y camisetas de monitores de campamento, con los brazos alrededor de los hombros de las demás, sonriendo a la cámara con la despreocupada confianza de la juventud. Noreen se reconoció inmediatamente, a pesar de que más de 50 años la separaban de aquella chica. Ella estaba a la izquierda, con apenas 20 años. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta. Se le cortó la respiración al estudiar los otros dos rostros. La chica del medio era preciosa, con el pelo dorado y una sonrisa radiante, Julie Kern, y a la derecha, más joven que las otras dos, con ojos serios y una sonrisa insegura, estaba la chica que desaparecería ese verano. Campamento Whispering Pines, susurró Noreen. 1972, así que sí te acuerdas. La mujer cogió la fotografía y la devolvió a la repisa con cuidadosa precisión. No estaba segura. La gente tiene la costumbre de olvidar las cosas que le resultan incómodas. La mente de Noreen iba a toda velocidad, tratando de relacionar a la mujer que tenía delante con aquella adolescente de mirada seria de hacía medio siglo. La estructura ósea era similar, la forma de comportarse, pero el tiempo y la dura vida la habían transformado en alguien casi irreconocible. Tamsin, dijo finalmente. Tamsin Ray. Así es. Tamsin se acercó a una de las sillas y se sentó, indicándole a Noreen que ocupara la otra. El rifle descansaba sobre su regazo, un recordatorio constante de la dinámica de poder entre ellas. La chica que se escapó. La chica a la que todos culparon. No lo entiendo, dijo Noreen, aunque una parte de ella empezaba a hacerlo. Los recuerdos se agitaban, surgiendo como sedimentos removidos en el fondo de un lago oscuro. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué sabría tu nombre? ¿Por qué tendría esa fotografía? Tamsin se recostó en la silla sin apartar los ojos del rostro de Noreen. Porque he pasado 50 años tratando de entender lo que pasó esa noche. 50 años reconstruyendo la verdad mientras vivía como un fantasma. Siempre mudándome, sin quedarme nunca en ningún sitio el tiempo suficiente como para que el pasado me alcanzara. Hasta que llegué aquí. Hasta que decidí que era hora de dejar de huir. Las manos de Noreen volvían a temblar. Las juntó en su regazo, apretándolas con fuerza. Tamsin,
No he pensado en aquel verano en no me mientas. Las palabras fueron afiladas, cortando la excusa de Noreen como una navaja. Lo has pensado. Quizás no todos los días, pero ha estado ahí, ¿no? En los momentos de silencio, en los sueños. No puedes recordar bien cuando te despiertas. Julie Kern no se ahogó en un accidente, y tú lo sabes. El nombre cayó entre ellas como una piedra en agua tranquila, enviando ondas hacia afuera que no podían ser recuperadas. Julie, hermosa, la risueña Julie, que había estado tan llena de vida ese verano, hasta que dejó de estarlo. Fue un accidente, se oyó decir a Noreen. Las palabras salieron automáticamente, un guión que había estado repitiendo durante décadas. Fue a nadar después de la hoguera. Había estado bebiendo. Ella, Tamsin, metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó algo pequeño. Lo puso sobre la mesa entre ellas, y a Noreen se le cortó la respiración. Era una pulsera, del tipo que las adolescentes hacían en los campamentos de verano, con cuentas de colores ensartadas en un cordón elástico. Las cuentas formaban un nombre, Julie, pero lo que le revolvió el estómago a Noreen fue la mancha oscura en el cordón, el hecho de que algunas cuentas se hubieran agrietado y descolorido. El agua del lago y el paso del tiempo la habían dañado, pero había sobrevivido, conservada por alguien que no podía desprenderse de ella. La encontré a la mañana siguiente, dijo Tamsin en voz baja, en el muelle donde dijeron que se había metido, pero Julie no la llevaba puesta esa noche. Lo sé porque yo se lo hice y se lo había quitado ese mismo día. Estaba en nuestra cabaña, en su baúl. Alguien lo puso allí, alguien que quería que pareciera que ella había estado allí. Tamsin metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó algo pequeño. Lo dejó sobre la mesa entre ellas y a Noreen se le cortó la respiración. Era una pulsera de las que hacen las adolescentes en los campamentos de verano con cuentas de colores ensartadas en un cordón elástico. Las cuentas formaban un nombre, Julie, pero lo que le revolvió el estómago a Noreen fue la mancha oscura en el cordón. El hecho de que algunas cuentas se hubieran agrietado y descolorido. El agua del lago y el paso del tiempo la habían dañado, pero había sobrevivido, conservada por alguien que no podía dejarla ir. Lo encontré a la mañana siguiente, dijo Tamsin en voz baja, en el muelle donde dijeron que se había metido. Pero Julie no lo llevaba puesto esa noche. Lo sé porque yo se lo había hecho y se lo había quitado ese mismo día. Estaba en nuestra cabaña, en su baúl. Alguien lo había puesto allí, alguien que quería que pareciera que ella había estado en el muelle. Noreen no podía apartar los ojos de la pulsera. Su mente la empujaba hacia atrás, arrastrándola hacia recuerdos que había pasado toda su vida tratando de enterrar. La hoguera, el olor a pino quemado y cerveza barata. Julie discutiendo con alguien, su voz elevándose por encima del crepitar de las llamas. Noreen estaba borracha, todos lo estaban. Los monitores bebían a escondidas después de que los campistas se durmieran, y todo lo relacionado con esa noche tenía un carácter onírico y desconectado. «Tú viste quién la empujó», dijo Tamsin, y no era una pregunta. «Tú estabas allí, viste lo que pasó y no dijiste nada». «No sé lo que vi», susurró Noreen, pero las palabras sonaban huecas incluso mientras las pronunciaba. «Estaba oscuro. Estaba borracha. Pensaste que era más seguro guardar silencio». La voz de Tamsin no contenía ningún juicio, solo una declaración objetiva de los hechos. Tenías 20 años, a punto de empezar tu último año de universidad. Tenías toda la vida por delante, y Julie ya estaba muerta, y nada de lo que dijeras podría devolverla a la vida. Así que te convenciste a ti misma de que había sido un accidente, y cuando vinieron buscando a alguien a quien culpar, cuando decidieron que yo debía haberlo hecho porque Julie y yo habíamos discutido esa tarde, seguiste sin decir nada. Los recuerdos ahora llegaban más rápido, cada uno de ellos nítido y doloroso. Las entrevistas con la policía, la forma en que los directores del campamento habían cerrado filas, queriendo resolver todo rápidamente antes de que los padres empezaran a sacar a sus hijos. La forma en que todos miraban a Tamsin, la consejera más joven, la que no encajaba del todo, la conveniente chivo expiatorio. «Iban a arrestarme», continuó Tamsin. «¿Lo sabías? La familia de Julie era rica. Querían justicia, o lo que ellos creían que era justicia. La policía tenía mi discusión con Julie. Tenían testigos que decían que yo estaba celosa de ella. Se detuvo, respiró hondo. Tenían suficiente para destruir mi vida
Así que huí. Tenía 16 años, corrí hacia el bosque y nunca dejé de correr. Hasta ahora. Noreen sintió lágrimas en sus mejillas y se dio cuenta de que estaba llorando. Lo siento, dijo, y las palabras le parecieron patéticamente inadecuadas. Y Tamsin, lo siento mucho. Fui una cobarde. Estaba asustada y fui egoísta, y me convencí a mí misma de que no importaba lo que había visto, porque quería sobrevivir, terminó Tamsin. Lo entiendo. Créeme, entiendo lo que es sobrevivir, pero necesito que me digas algo, Noreen. Necesito que recuerdes esa noche, que la recuerdes de verdad, y que me digas lo que viste, porque Julie se merece la verdad, su familia se merece la verdad, y quien quiera que la empujara al lago merece rendir cuentas, aunque sea 50 años demasiado tarde. Noreen cerró los ojos, dejando de luchar contra los recuerdos. Se dejó llevar por aquella noche, por el calor de la hoguera, el sabor de la cerveza y el sonido de la voz de Julie atravesando la oscuridad. Era un hombre, dijo finalmente, abriendo los ojos para encontrarse con la mirada de Tamsin. Vi a alguien con una chaqueta de monitor. Vi cómo agarraba a Julie por el brazo. Vi cómo ella se apartaba. Y entonces, su voz se quebró. Entonces se oyó un chapoteo y ella gritó, pero se cortó muy rápido, como si alguien la estuviera sujetando bajo el agua. Terminó Tamsin. Sus manos apretaban el rifle con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. ¿Le viste la cara? Noreen negó con la cabeza, abatida. Estaba demasiado oscuro, pero oí su voz solo un segundo. Le dijo algo antes de que ocurriera. Nunca he podido recordar las palabras, pero reconocerías la voz si la oyeras de nuevo. No lo sé, quizá. Ha pasado mucho tiempo. Tamsin se levantó de repente y se acercó a la ventana, mirando fijamente el bosque que se oscurecía. Tu hijo te dejó aquí para que murieras, dijo ella. ¿Por qué haría eso? La pregunta golpeó a Noreen como un golpe físico. Había estado tan concentrada en el pasado que casi había olvidado el horror actual de su situación. No lo sé, admitió. No hemos estado muy unidos últimamente, pero nunca pensé... ¿Te ha preguntado por tu testamento? ¿Por tus finanzas? Noreen pensó en los papeles que Derek le había traído para firmar durante el último año, en cómo había hablado de simplificar sus asuntos y asegurarse de que todo estuviera en orden. En ese momento, había pensado que estaba siendo responsable. Ahora surgía una posibilidad más oscura. Sí, dijo en voz baja, pero seguro que él no abandonaría a su anciana madre en medio de la nada por dinero. Tamsin se volvió hacia ella. Hay gente que ha hecho cosas peores por menos. Pero esa no es la única pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué aquí? ¿Por qué traerte a este bosque en concreto, tan cerca de donde ocurrió todo? Un escalofrío recorrió la espalda de Noreen. ¿Crees que lo sabe? Sobre aquel verano, sobre Julie. Creo, dijo Tamsin lentamente, que no somos las únicas que hemos guardado secretos todos estos años. Ya había caído la noche cuando Tamsin permitió a Noreen descansar. Le había dado una manta fina y le había indicado un rincón de la cabaña donde Noreen podía tumbarse, aunque le parecía imposible conciliar el sueño. La estufa de leña irradiaba calor y, fuera, el viento había arreciado, haciendo que los árboles crujieran y gemieran como huesos viejos que se asientan. Tamsin se sentó en una de las sillas, con el rifle aún al alcance de la mano, los ojos entrecerrados pero alerta. Noreen comprendió que la vigilaban, la custodiaban, aunque no sabía si era para su propia protección o para evitar que se marchara. Dijiste que te preguntabas si encontraría el camino a estar aquí, dijo Noreen en la oscuridad. ¿Qué querías decir con eso? Tamsin permaneció en silencio durante tanto tiempo que Noreen pensó que tal vez no respondería. Tamsin permaneció en silencio durante tanto tiempo que Noreen dijo. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que Noreen dijo. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que Noreen dijo. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que Noreen dijo. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que Noreen dijo. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada tanto tiempo que Noreen dijo. Oh. Estuvo callada tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada tanto tiempo que Noreen dijo. Oh. Estuvo callada tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo.
Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Estuvo callada durante tanto tiempo que Noreen dijo. Ya había caído la noche cuando Tamsin permitió a Noreen descansar. Le había dado una manta fina y le había indicado un rincón de la cabaña donde Noreen podía tumbarse, aunque dormir parecía imposible. La estufa de leña irradiaba calor y fuera el viento había arreciado, haciendo que los árboles crujieran y gemieran como huesos viejos que se asentaban. Tamsin se sentó en una de las sillas, con el rifle aún al alcance de la mano, los ojos entrecerrados pero alerta. Noreen comprendió que la vigilaban, la custodiaban, aunque no sabía si era para su propia protección o para evitar que se marchara. Dijiste que te preguntaba si encontraría el camino hasta aquí, dijo Noreen en la oscuridad. ¿Qué querías decir con eso? Tamsin permaneció en silencio durante tanto tiempo que Noreen pensó que tal vez no respondería. Entonces, esta cabaña está a 24 kilómetros de donde solía estar el campamento Whispering Pines. Elegí este lugar deliberadamente. Llevo 3 años aquí esperando. ¿Esperando qué? A que alguien dijera la verdad, al momento adecuado, a que se hiciera justicia. Tamsin se movió en su silla y la luz del fuego iluminó los ángulos marcados de su rostro. Me he pasado toda la vida huyendo, Noreen, durmiendo en edificios abandonados, haciendo autostop para cruzar las fronteras estatales, trabajando con nombres falsos y mudándome antes de que nadie pudiera hacerme preguntas. Aprendí a cazar, a pescar, a sobrevivir en lugares donde la mayoría de la gente no aguantaría ni una semana. Y todo ese tiempo pensé en aquella noche, en Julie sumergiéndose en el agua y no volviendo a salir, en que todos decidieran que yo era el monstruo. ¿Por qué no fuiste a la policía? Para contarles lo que realmente pasó. ¿Con qué pruebas? ¿Mi palabra contra la de todos los demás? Tenía 16 años, estaba asustada y ya me perseguían. Para cuando pude haber dado un paso al frente, el caso ya se había cerrado. La muerte de Julie se dictaminó como un ahogamiento accidental, complicado por el consumo de alcohol. El campamento cerró al verano siguiente. Todos siguieron con sus vidas. La voz de Tamsin tenía una amargura que las décadas no habían suavizado. Todos excepto yo. Y Julie, por supuesto. Ella no pudo seguir adelante en absoluto. Noreen se ajustó la manta alrededor de los hombros. El recuerdo de aquella noche era ahora más nítido, agudizado por la presencia de Tamsin y el peso de todos esos años de silencio. Recordaba el rostro de Julie a la luz del fuego, sonrojado y animado, mientras discutía con alguien más allá del círculo de luz. Recordaba la ira en la voz de Julie, el miedo que se escondía detrás. Estaba embarazada, dijo Noreen de repente, el recuerdo aflorando como algo que rompe el hielo. Lo había olvidado, pero ella me lo dijo. Ese mismo día me llevó aparte y me dijo que estaba embarazada. Estaba asustada. Tamsin se quedó muy quieta. ¿Dijo quién era el padre? No, pero dijo que era mayor, alguien con autoridad en el campamento. Dijo que él quería que ella... Noreen se detuvo. El resto del recuerdo se solidificó. Él quería que ella se deshiciera de ello. Se ofreció a pagarlo. Pero Julie dijo que iba a contárselo a todo el mundo, que no le importaba lo que le costara. Ese es el motivo, dijo Tamsin en voz baja. Por eso alguien la mataría. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellas. Asesinato, no un accidente, no un trágico error, sino un acto deliberado de violencia para silenciar a alguien que amenazaba con revelarlo todo.
Las manos de Noreen encontraron el bastón que yacía a su lado, sus dedos trazaron las iniciales talladas en la parte superior. J. P. Gordon Pascal, su marido durante 40 años, fallecido hacía 5. El hombre que la había consolado tras la muerte de Julie, que se había mantenido en contacto con ella a través de cartas durante su último año de universidad, que la había cortejado con paciencia y delicadeza hasta que ella accedió a casarse con él. Gordon era consejero ese verano, dijo ella, con una voz apenas audible. Tenía 25 años y era uno de los miembros más veteranos del personal. Tamsin se inclinó hacia adelante. ¿Julie lo conocía? Todo el mundo conocía a Gordon. Era muy popular entre los demás consejeros. Organizaba las actividades y dirigía las excursiones de senderismo. Noreen se detuvo, sintiendo un nudo en el estómago. Fue él quien encontró tu pulsera, la que dijiste que estaba colocada junto al muelle. La llevó a la policía y dijo que demostraba que habías estado allí. El silencio que siguió fue profundo. Afuera, un búho ululó y algo pequeño correteó entre la maleza cerca de la cabaña. Él fue quien me dijo que no me preocupara, continuó Noreen, con los recuerdos brotando ahora como agua que rompe una presa. Después de la muerte de Julie, cuando la policía estaba interrogando a todo el mundo, Gordon me encontró. Yo estaba alterada, confundida por lo que había visto. Me dijo que claramente había sido un accidente, que no debía preocuparme por imágenes a medio recordar de una noche traumática. Dijo que había estado bebiendo, que no se podía confiar en mi memoria, que lo mejor que podía hacer por Julie era dejarla descansar en paz. Te convenció para que guardara silencio. Me convenció de que no había visto nada que valiera la pena denunciar. Noreen sintió lágrimas en su rostro nuevamente, y luego se quedó en mi vida. Me escribió durante todo el año siguiente. Apareció en mi graduación universitaria. Me pidió que me casara con él 2 años después. Pensé que me quería. Pensé que habíamos construido algo real juntos. Tamsin se levantó y se dirigió a la pequeña estantería donde guardaba sus cosas. Sacó una caja metálica y la abrió, dejando al descubierto una pila de papeles y fotografías, todos protegidos con fundas de plástico. Le llevó la caja a Noreen y se sentó a su lado. Llevo años investigando esto, dijo, mientras extendía algunos de los papeles. Vaya, ves que me instalaba en algún lugar durante unos meses, iba a las bibliotecas, buscaba en archivos de periódicos antiguos, localizaba a personas que habían estado en el campamento ese verano. La mayoría no quería hablar conmigo, algunos no recordaban nada, pero encontré cosas, pequeñas cosas, piezas de un rompecabezas que he estado tratando de armar. Sacó una fotografía, una foto de grupo de los monitores de ese verano. Gordon estaba en la última fila, alto y seguro de sí mismo, con una sonrisa despreocupada. Julie estaba delante, su belleza era evidente incluso en la fotografía descolorida, y allí, al borde del grupo, casi como si intentara mantenerse fuera del encuadre, estaba la joven Tamsin. Encontré antiguas listas del campamento, evaluaciones del personal, incluso algunas cartas personales que me dio la hermana de Julie. Tamsin continuó. Julie llevaba un diario, pero nunca se encontró después de su muerte. Su hermana siempre se preguntó qué había sido de él. Creo que quien mató a Julie se lo llevó porque contenía pruebas. Quizás su nombre, quizás detalles. Localicé a personas que estuvieron en el campamento ese verano. La mayoría no quiso hablar conmigo. Algunos no recordaban nada, pero encontré cosas. Pequeñas cosas, piezas de un rompecabezas que he estado tratando de armar. Sacó una fotografía, una foto grupal de los consejeros de ese verano. Gordon estaba en la última fila, alto y seguro de sí mismo, con una sonrisa fácil. Julie estaba delante, su belleza era evidente incluso en la fotografía descolorida. Y allí, al borde del grupo, casi como si intentara mantenerse fuera del encuadre, estaba la joven Tamsin. Encontré viejas listas del campamento, evaluaciones del personal, incluso algunas cartas personales que me dio la hermana de Julie, continuó Tamsin. Julie llevaba un diario, pero nunca se encontró después de su muerte. Su hermana siempre se preguntó qué habría sido de él. Creo que quien mató a Julie se lo llevó porque contenía pruebas. Tal vez su nombre, tal vez detalles sobre su relación. Noreen se quedó mirando la fotografía, el rostro de Gordon. ¿Lo había conocido realmente? En 40 años de matrimonio, ¿había visto alguna vez al hombre que se escondía detrás de esa cuidadosa fachada? Hay algo más, dijo Tamsin,
ahora con voz más suave. Tu hijo Derek, necesito saber por qué te trajo aquí. Porque esto no es casualidad, Noreen. El momento, el lugar, es demasiado específico para ser una coincidencia. No lo sé, admitió Noreen. No hemos tenido una relación cercana desde que murió su padre. Nos visita de vez en cuando, normalmente cuando necesita algo. Pero esta mañana simplemente apareció y sugirió que pasáramos el día juntos. Se detuvo, recordando la sonrisa forzada de Derek, la tensión en sus hombros, la forma en que había evitado mirarla a los ojos. Parecía extraño desde el principio, pero no quería creer que mi propio hijo pudiera hacerme daño. ¿Ha estado revisando las cosas de su marido? ¿Sus papeles? ¿Sus pertenencias? Noreen pensó en los meses posteriores a la muerte de Gordon, en cómo Derek se había encargado de liquidar la herencia. Había sido eficiente, organizado, insistiendo en que Noreen no tenía por qué preocuparse por los detalles. Había empaquetado el despacho de Gordon, se había ocupado de los documentos legales, lo había gestionado todo. Liquidó la herencia, dijo ella. Se ocupó de todos los papeles y efectos personales de Gordon. Dijo que era demasiado difícil para mí ocuparme de eso tan pronto después de la pérdida. En ese momento se lo agradeció. La expresión de Tamsin se ensombreció. ¿Y si había encontrado algo? ¿Algo que relacionara a Gordon con la muerte de Julie? ¿Y si por eso la había traído aquí? ¿Para enterrarla a ella y al secreto con ella? La idea era tan espantosa que Noreen no pudo responder de inmediato. Su propio hijo, protegiendo el legado asesino de su padre cometiendo otro asesinato. No podía ser cierto. Era demasiado monstruoso. Pero entonces pensó en Derek, en sus fríos ojos esa mañana, en la forma calculada en que le había entregado el bastón, en el sonido de su coche alejándose sin vacilar. Y supo que Tamsin podría tener razón. ¿Qué hacemos?, preguntó. Tamsin comenzó a recoger los papeles y a guardarlos cuidadosamente en la lata. Averiguamos qué sabe Derek y por qué está dispuesto a matar para mantenerlo en secreto. Y luego terminamos lo que debería haberse terminado hace 50 años. Descubrimos la verdad sobre lo que le pasó a Julie Kern y nos aseguramos de que todo el mundo la sepa, incluso si la verdad es que me casé con su asesino. Tamsin la miró a los ojos y por primera vez había algo parecido a la compasión en su mirada. Especialmente entonces, porque tú también fuiste una víctima, Noreen. Solo que no lo sabías. Noreen apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Gordon, no como había sido en sus últimos años, debilitado por la enfermedad, sino como había sido aquel verano en Camp Whispering Pines. Joven, fuerte, seguro de sí mismo. Ella había pensado que esas cualidades lo convertían en un buen hombre. Ahora se preguntaba si simplemente lo habían convertido en un depredador más eficaz. Cuando finalmente amaneció y la luz gris se filtró por las pequeñas ventanas de la cabaña, Tamsin ya estaba despierta. Había preparado café en la estufa de leña, fuerte y amargo, y le entregó a Noreen una taza de hojalata sin decir nada. «Cuéntame sobre tu matrimonio», dijo Tamsin, recostándose en su silla. El rifle estaba ahora apoyado contra la pared, todavía al alcance de la mano, pero ya no lo sostenía como una amenaza inmediata. ¿Gordon habló alguna vez de ese verano? Noreen envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, agradecida por tener algo a lo que aferrarse. En realidad, no. Cuando empezamos a salir, mencionó que había trabajado en el campamento donde nos conocimos, pero nunca quiso hablar de ello en detalle. Dijo que le traía recuerdos tristes de la chica que se ahogó. Pensé que solo estaba siendo sensible o que quería asegurarse de que nunca le hicieras demasiadas preguntas. Las palabras le dolieron porque eran ciertas. Ahora, mirando atrás con claridad, Noreen podía ver cómo Gordon había desviado cuidadosamente las conversaciones de ciertos temas. Cómo había desviado la atención cuando ella se preguntaba en voz alta sobre Julie. Cómo la había hecho sentir tonta por obsesionarse con el pasado. Era bueno en eso, dijo en voz baja, haciéndome sentir que mis pensamientos y sentimientos eran tontos o exagerados. No de una manera cruel. Él nunca fue cruel, pero tenía una forma de descartar las cosas con delicadeza hasta que yo dejaba de mencionarlas. Pensaba que solo era práctico, que me ayudaba a no darle demasiadas vueltas a todo. Se llama manipulación psicológica, dijo Tamsin, hacerte dudar de tus propias percepciones. Así es como los maltratadores mantienen el control. Gordon no era así ahí. Noreen empezó a objetar, pero se detuvo. ¿No era qué? No era un maltratador.
La había convencido de que enterrara lo que había visto. La había aislado de la verdad durante 40 años. Probablemente se había casado con ella para tenerla cerca, para asegurarse de que nunca recordara demasiado ni hablara con demasiada libertad. ¿Qué era eso sino una forma de maltrato? Tocó el anillo de boda que aún rodeaba su dedo, ahora holgado en su mano más delgada. Nunca se lo había quitado, ni siquiera después de la muerte de Gordon. Se había convertido en parte de ella, un símbolo de la vida que había construido, de la identidad que había reivindicado como esposa y madre. Ahora lo sentía como un grillete. A veces tenía pesadillas, se oyó decir. En los primeros años de nuestro matrimonio, se despertaba agitado, gritando. Una vez le pregunté qué había soñado y me dijo que eran recuerdos de la guerra. Había servido en Vietnam. Pero ahora me pregunto si era otra cosa. Si era Julie, que volvía para atormentarlo. Tamsin se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el bosque. ¿Lo sabía Derek? ¿Lo del campamento? ¿Lo de Julie? No lo sé. Gordon no hablaba mucho de su pasado, ni siquiera con Derek. Siempre decía que era importante vivir el presente, no quedarse atrapado en lo que había sido. El anillo de boda que aún rodeaba su dedo, ahora holgado en su mano más delgada, nunca se lo había quitado, ni siquiera después de la muerte de Gordon. Se había convertido en parte de ella, un símbolo de la vida que había construido, la identidad que había reivindicado como esposa y madre. Ahora le parecía un grillete. A veces tenía pesadillas, se oyó decir. En los primeros años de nuestro matrimonio, se despertaba agitado, gritando. Una vez le pregunté qué había soñado y me dijo que eran recuerdos de la guerra. Había servido en Vietnam. Pero ahora me pregunto si era otra cosa, si era Julie volviendo para atormentarlo. Tamsin se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el bosque. ¿Sabía Derek lo del campamento, lo de Julie? No lo sé. Gordon no hablaba mucho de su pasado, ni siquiera con Derek. Siempre decía que era importante vivir el presente, no quedarse atrapado en lo que había pasado. Noreen hizo una pausa, recordando. Pero después de la muerte de Gordon, Derek parecía obsesionado. Lo revisó todo muy rápido, muy a fondo. En ese momento, pensé que solo estaba siendo eficiente. Ahora me pregunto si estaba buscando algo específico, como pruebas de que su padre había matado a alguien. La franqueza de la pregunta hizo que Noreen se estremeciera, pero no lo negó. Quizás, o quizás él ya lo sabía. Quizás Gordon le contó algo antes de morir. Gordon estuvo enfermo durante meses antes de morir. Cáncer de pulmón. Tuvo mucho tiempo para pensar en su vida, en sus remordimientos. Confesiones en el lecho de muerte, dijo Tamsin. La gente quiere desahogarse antes de morir. ¿Y si Gordon le contó a Derek lo que realmente pasó esa noche? ¿Y si Derek decidió proteger la reputación de su padre y su herencia, asegurándose de que nadie más lo descubriera? Noreen dejó la taza de café, con las manos temblando demasiado como para sostenerla con firmeza. ¿Pero por qué traerme aquí? ¿Por qué no simplemente...? No pudo terminar la frase. Porque tenía que parecer un accidente o una muerte natural, terminó Tamsin por ella. Una anciana con problemas de salud desaparece durante una excursión, sucumbe a los elementos. Trágico pero creíble. Mucho más limpio que un asesinato en la ciudad que desencadenaría una investigación. Y traerte aquí, al mismo bosque donde su padre mató a alguien hace décadas, tal vez sea justicia poética en su mente retorcida. O tal vez solo conoce la zona, sabe que es lo suficientemente remota como para que nunca se encuentre el cuerpo. El horror se apoderó de Noreen como una pesada manta. Derek lo había planeado, lo había pensado bien, había considerado todos los ángulos y había decidido que la vida de su madre valía menos que cualquier secreto que estuviera protegiendo. Ella lo había criado, lo había amado, se había sacrificado por él, y él se lo había pagado con un asesinato calculado. No pueden quedarse aquí, dijo de repente, poniéndose de pie a pesar de la debilidad de sus piernas. Tengo que volver, ir a la policía, contarles lo que hizo Derek. ¿Cómo?, preguntó Tamsin, sin malicia en la voz. ¿No sabes dónde estás? No tienes cobertura. Apenas pudiste recorrer 5 kilómetros por el bosque ayer y quieres caminar 24 kilómetros hasta la carretera más cercana. No lo conseguirías, Noreen. Y aunque lo hicieras, Derek lleva ventaja. Probablemente ya haya denunciado tu desaparición, haciéndose pasar por el hijo preocupado cuya madre se ha perdido. Cuando aparecieras con acusaciones sobre un asesinato de hace 50 años,
¿Quién te creería? La verdad era aplastante. Noreen se hundió de nuevo, sintiendo todo el peso de su impotencia. Tenía 72 años, abandonada en medio de la naturaleza, sin nada más que la palabra de otro marginado para respaldar su historia. Aunque sobreviviera, aunque lograra volver a la civilización, no tenía pruebas de nada, solo recuerdos y acusaciones, y una terrible certeza cada vez mayor de que todo lo que había creído sobre su vida había sido una mentira. ¿Y ahora qué hago?, preguntó, odiando la derrota que se reflejaba en su propia voz. Thomason se apartó de la ventana y la miró durante un largo momento. Cuando habló, su voz era firme. Deja de huir, deja de esconderte de lo que sabes que es verdad. Llevas 50 años haciéndolo, y mira a dónde te ha llevado. Abandonada por tu propio hijo, casada con un asesino, toda tu vida construida sobre una base de silencio y miedo. Es hora de quedarse quieta y afrontarlo. No soy como tú, protestó Noreen. No soy fuerte, no soy una superviviente. Ayer caminaste 3 millas por un terreno desconocido, con nada más que un palo y media botella de agua. No te rendiste ni siquiera cuando supiste que tu hijo te había abandonado para que murieras. Seguiste adelante, seguiste luchando. No me digas que no eres una superviviente. Thomason se acercó a donde estaba sentada Noreen y se agachó para mirarla a los ojos. Lo que le pasó a Julie fue en parte culpa tuya. Te quedaste callada cuando debías haber hablado. Lo que me pasó fue en parte culpa tuya. Lo perdí todo porque nadie dijo la verdad. Pero, ¿qué pasará ahora? Eso depende de ti. Puedes morir aquí compadeciéndote de ti misma, o puedes ayudarme a terminar con esto. Ayúdame a hacer justicia por Julie. Ayúdame a limpiar mi nombre. Ayúdanos a dejar de ser víctimas. Noreen miró el rostro curtido de Thomason y vio algo que no había notado antes. No era ira ni acusación, sino esperanza. Esta mujer, que había sobrevivido 5 décadas sola en el desierto y cazando, todavía creía que la verdad importaba. Todavía creía que valía la pena luchar por la justicia. Lentamente, Noreen asintió con la cabeza. Dime lo que tengo que hacer. Durante los 2 días siguientes, Thomason compartió con ella toda su investigación. El escaso mobiliario de la cabaña ocultaba una sorprendente cantidad de documentación. Carpetas de archivos escondidas bajo las tablas del suelo, recortes de periódico conservados en bolsas selladas y, lo más notable de todo, un mapa dibujado a mano de los alrededores marcado con meticuloso detalle. Llevo 3 años observando estos bosques, explicó Thomason, extendiendo el mapa sobre la pequeña mesa. Cada sendero, cada camino de acceso, cada cabaña en un radio de 20 millas. Sé quién los utiliza y cuándo. Sé dónde patrullan los guardabosques y dónde no. Conozco todas las entradas y salidas. Noreen estudió el mapa, fijándose en la precisión de las marcas topográficas y los símbolos codificados que indicaban fuentes de agua potable y lugares de refugio. Te estabas preparando para algo. Esto no es solo supervivencia, es un reconocimiento. Te dije que estaba esperando el momento adecuado. Thomason señaló un punto en el mapa marcado con una X roja. Aquí es donde estamos ahora. Y esto, movió el dedo a otra marca, a unos 25 kilómetros de distancia. Mapa de los alrededores marcado con meticuloso detalle. Llevo 3 años observando estos bosques, explicó Thomason, extendiendo el mapa sobre la pequeña mesa. Cada sendero, cada camino de acceso, cada cabaña en un radio de 30 kilómetros. Sé quién los usa y cuándo. Sé dónde patrullan los guardabosques y dónde no. Conozco todas las entradas y salidas. Noreen estudió el mapa, fijándose en la precisión de las marcas topográficas. Los símbolos codificados indicaban fuentes de agua potable y lugares de refugio. Te estabas preparando para algo. No se trata solo de sobrevivir. Es un reconocimiento. Te dije que estaba esperando el momento adecuado. Thomason señaló un punto del mapa marcado con una X roja. Aquí es donde estamos ahora. Y esto, movió el dedo a otra marca, a unos 24 kilómetros al noreste, es lo que queda del campamento Whispering Pines. Los edificios principales han desaparecido, fueron derribados en los años 80, pero algunas de las estructuras siguen en pie, incluida la antigua casa del consejero. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde escondí el diario de Julie. Noreen levantó la cabeza de golpe. ¿Tienes su diario? Lo cogí la mañana después de su muerte, antes de que la policía registrara nuestra cabaña. Julie lo guardaba debajo del colchón.
Sabía que si los directores del campamento lo encontraban, lo destruirían. Demasiada responsabilidad, demasiados secretos. Así que lo cogí y lo escondí en un lugar que solo yo conocía. La expresión de Tamsin era sombría. Tenía pensado utilizarlo para demostrar mi inocencia, para mostrar a la policía que Julie había tenido una relación con alguien que tenía motivos para hacerle daño. Pero entonces decidieron que yo era la sospechosa obvia y huí antes de poder recuperarlo. ¿Y crees que sigue allí? Después de todo este tiempo, el lugar donde lo escondí estaba protegido, una caja metálica sellada dentro de un hueco en la pared. A menos que todo el edificio se haya quemado o haya sido demolido, debería seguir allí. Tamsin enrolló el mapa. Ese diario es la clave de todo. Contiene el relato de Julie sobre su relación, probablemente el nombre de él, y sin duda pruebas de sus amenazas cuando ella le contó lo del embarazo. Ya no es solo mi palabra. Es el propio testimonio de Julie desde el más allá. Noreen sintió una chispa de algo que no había experimentado en días. Esperanza. Entonces vamos a buscarlo. Recuperamos el diario y lo llevamos a la policía. No es tan sencillo. El campamento está técnicamente en terrenos forestales nacionales, una zona protegida. No hay senderos acondicionados que conduzcan hasta allí y el terreno es accidentado. Se tardará casi un día en llegar y otro en volver. Tamsin miró a Noreen a los ojos. ¿Puedes hacer ese viaje? Sé sincera. No arriesgaré nuestras vidas si no puedes. Noreen pensó en su artritis, en su mano derecha debilitada, en cómo a veces se le saltaba el corazón cuando se esforzaba demasiado. Hace 2 días, la respuesta habría sido no, pero algo había cambiado en ella durante estos últimos días en la cabaña. Había descubierto reservas de fuerza que no sabía que poseía, una terquedad que se negaba a ceder. «Puedo hacerlo», dijo, «con tu ayuda». Tamsin la observó durante un largo momento y luego asintió. «De acuerdo, pero hay algo más que debes saber. He estado vigilando las carreteras de acceso y ayer vi algo preocupante. Un vehículo que coincide con la descripción del coche de tu hijo estaba aparcado en uno de los accesos al sendero, el más cercano al antiguo campamento». A Noreen se le heló la sangre. «¿Derek está aquí? ¿En la zona?» No sé con certeza si era él, pero si lo era, significa que no se ha ido. Está esperando, quizá observando para ver si sales del bosque. O quizá... Tamsin hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Quizá él también sabe lo del diario. Quizá por eso te trajo aquí específicamente. No solo para deshacerse de ti, sino para encontrar y destruir la última prueba que podría delatar a su padre. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Cómo sabría él lo del diario? Ni siquiera sabía que existía. Si Gordon se lo confesó a Derek antes de morir, podría haberlo mencionado. O Derek podría haber encontrado referencias al respecto en los papeles de su padre. Gordon habría sabido que yo lo tenía. Se habría preguntado durante todos estos años qué había sido de él. Si alguna vez saldría a la luz. Tamsin se acercó a la ventana y escudriñó la línea de árboles con la facilidad de alguien que siempre está alerta. Si Derek está aquí buscando lo mismo que nosotros, esto se vuelve más peligroso. Ya ha demostrado que está dispuesto a matar para proteger el secreto. No dudará en volver a hacerlo si nos encuentra en el campamento. El miedo inicial de Noreen comenzó a transformarse en algo más duro, más centrado. Derek era su hijo, pero había perdido cualquier derecho a su instinto maternal cuando la abandonó a su suerte. Si estaba aquí buscando pruebas para destruir, ella no iba a permitir que lo consiguiera. Esta vez no. Esta vez hablaría. Esta vez lucharía. Entonces tenemos que llegar primero al diario, dijo con firmeza. ¿Cuándo nos vamos? Mañana al amanecer. Así tendremos el máximo de horas de luz. Tamsin comenzó a sacar provisiones de los estantes. Comida seca, botellas de agua, un pequeño hornillo de camping. Viajaremos ligeros y nos moveremos tan rápido como puedas. Si tenemos suerte, llegaremos al campamento a primera hora de la tarde. Recuperaremos el diario y volveremos antes de que anochezca. Podemos acampar a mitad de camino y volver aquí al día siguiente. Y si no tenemos suerte, entonces nos enfrentaremos a lo que venga. La mano de Tamsin se movió hacia el rifle, revisándolo con precisión automática. He sobrevivido 50 años estando preparada para lo peor. Eso no va a cambiar ahora. Esa noche, mientras Noreen intentaba descansar antes del viaje que les esperaba, se encontró pensando en la mujer en la que Julie Kern podría haberse convertido. Una madre, tal vez, una profesional,
una amiga, la esposa de alguien. Todas esas posibilidades le habían sido arrebatadas en un momento de violencia por un hombre que la veía como un problema que había que eliminar. Y Noreen lo había permitido con su silencio. También pensó en Tamsin, que era poco más que una niña cuando su vida se vio truncada por falsas acusaciones. 50 años huyendo, escondiéndose, sobreviviendo al margen de la sociedad, todo porque los adultos que la rodeaban habían sido demasiado cobardes o cómplices para decir la verdad. Y pensó en sí misma, en la vida que había construido sobre los cimientos de esa cobardía. Su matrimonio con Gordon, su hijo de Gordon, su hijo de Gordon, para sobrevivir 50 años estando preparada para lo peor. Eso no va a cambiar ahora. Esa noche, mientras Noreen intentaba descansar antes del viaje que le esperaba, se encontró pensando en la mujer en la que Julie Kern podría haberse convertido. Una madre, tal vez, una profesional, una amiga, la esposa de alguien. Todas esas posibilidades le habían sido arrebatadas en un momento de violencia por un hombre que la veía como un problema que había que eliminar. Y Noreen había permitido que eso sucediera con su silencio. También pensó en Tamsin, que era poco más que una niña cuando su vida se descarriló por falsas acusaciones. 50 años huyendo, escondiéndose, sobreviviendo al margen de la sociedad, todo porque los adultos que la rodeaban habían sido demasiado cobardes o cómplices para decir la verdad. Y pensó en sí misma, en la vida que había construido sobre la base de esa cobardía. Su matrimonio con Gordon, su hijo Derek, la cómoda existencia de clase media que había disfrutado, todo ello había sido posible porque había elegido la conveniencia por encima de la conciencia. Pero aquella mujer, la que se mantuvo en silencio, la que miró hacia otro lado, la que aceptó cómodas mentiras, aquella mujer había sido abandonada a su suerte en estos bosques. La mujer que saldría de ellos sería diferente. Tenía que serlo, porque Julie y Tamsin se merecían algo mejor. Y en algún lugar, bajo las capas de compromiso y miedo, Noreen sospechaba que ella también se merecía algo mejor. Tocó el bastón que yacía a su lado, las iniciales de Gordon reflejadas en la luz del fuego. Mañana la usaría no como un recuerdo del hombre con el que se había casado, sino como una herramienta para alcanzar la verdad. Y después de eso, decidiría qué hacer con todos los pedazos rotos de su vida. Partieron justo cuando el sol comenzaba a iluminar el cielo oriental, con el bosque aún envuelto en las sombras previas al amanecer. Tamsin se movía con silenciosa eficiencia, con la mochila cargada de provisiones. Llevaba el rifle colgado al hombro. Noreen llevaba una mochila más pequeña con agua y la ropa. Tamsin le había dado unos pantalones prácticos para caminar y una chaqueta que había visto días mejores, pero que la mantendría abrigada y seca. Caminar. El bastón resultó ser invaluable casi de inmediato. El terreno era más traicionero que los senderos que Noreen había recorrido con Gordon años atrás. Aquí no había caminos mantenidos, solo senderos de animales y el profundo conocimiento que Tamsin tenía del paisaje. Cruzaron arroyos pisando rocas resbaladizas, subieron laderas empinadas donde Noreen tuvo que agarrarse a raíces expuestas para impulsarse y atravesaron matorrales espesos que se enganchaban en su ropa y les arañaban las manos. Pero Noreen siguió adelante. Cada vez que sus piernas amenazaban con fallarle, cada vez que sus pulmones ardían por el esfuerzo, pensaba en Julie hundiéndose en las oscuras aguas y se obligaba a seguir adelante. Era su penitencia y su redención. A mediodía se detuvieron cerca de un pequeño arroyo, donde Tamsin rellenó sus botellas de agua con un filtro portátil. Noreen se derrumbó sobre un tronco caído, con todo el cuerpo temblando de agotamiento. «Vamos bien de tiempo», dijo Tamsin, entregándole una barrita de cereales. «En otras 3 horas llegaremos al campamento». Noreen abrió el envoltorio con manos temblorosas y comió mecánicamente, demasiado cansada para saborear nada. «Háblame de Julie», dijo al cabo de unos minutos. «No de cómo murió, sino de quién era. Apenas la conocí ese verano». Tamsin se sentó en una roca, con la mirada perdida en sus recuerdos. Era amable. Eso es lo que más recuerdo. Yo era la consejera más joven, torpe e insegura, y la mayoría de los demás me trataban como si fuera invisible. Pero Julie se fijó en mí. Se aseguraba de que no me quedara al margen de las conversaciones y me pedía mi opinión sobre las cosas. Cuando cometía un error durante una actividad, ella me cubría para que no tuviera problemas con los directores. Parece que era una buena persona.
Lo era, pero también estaba asustada ese verano. En aquel momento no entendía por qué. Pensaba que quizá echaba de menos su casa o estaba preocupada por las solicitudes para la universidad. Ahora sé que estaba lidiando con el embarazo, con la presión de quien quiera que fuera el padre. Debió de sentirse muy sola. La voz de Tamsin se tensó. Eso es lo que más me enfurece. No solo que él la matara, sino que la hiciera sentir que no tenía otra opción que amenazar con revelarlo. Si hubiera habido sistemas de apoyo, si se hubiera sentido segura hablando con los directores del campamento o con sus padres, tal vez seguiría viva. Noreen pensó en su propio silencio, en cómo había sido parte del gran sistema que le falló a Julie. Todos protegían sus propios intereses, su propia comodidad, mientras una chica de 19 años se ahogaba por atreverse a exigir responsabilidades a alguien con poder sobre ella. «Quiero enseñarte algo», dijo Tamsin, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una fotografía gastada, diferente a la de la cabaña. En esta solo aparecían Julie y Tamsin, con los brazos alrededor de los hombros de la otra, de pie junto al lago. Julie sonreía radiante, pero la expresión de Tamsin era más cautelosa, casi protectora. Me la dio el día antes de morir. Dijo que quería que la tuviera para que recordara aquel verano. La he llevado conmigo a todas partes durante 50 años. Noreen miró la imagen, el rostro joven de Julie congelado en un momento de felicidad. Si ella quisiera que hiciéramos esto, conseguir el diario, decir la verdad, lo sé. Es lo único que me ha mantenido en pie a veces. Tamsin guardó cuidadosamente la fotografía en su bolsillo. ¿Lista para seguir adelante? El sol de la tarde comenzaba a descender cuando finalmente llegaron a lo que quedaba del campamento, entre susurrantes pinos. El claro principal, donde se encontraban el comedor y el edificio administrativo, ahora estaba cubierto de árboles jóvenes y arbustos silvestres. El muelle desde donde los consejeros y los campistas se zambullían en el lago se había derrumbado, con las tablas pudriéndose en el agua. La naturaleza estaba recuperando poco a poco todo, borrando las pruebas de que alguna vez se había reunido gente allí, pero la cabaña de los consejeros seguía en pie, aunque a duras penas. Era un pequeño edificio alejado del lago, construido con troncos y piedra, diseñado para alojar al personal lejos de las cabañas de los campistas. El techo se había derrumbado parcialmente en un extremo y las enredaderas habían crecido a través de las ventanas rotas, pero la estructura permanecía lo suficientemente intacta como para entrar. Tamsin se acercó con cautela, escudriñando la zona en busca de cualquier señal de visitantes recientes. «Quédate detrás de mí», ordenó, descolgando el rifle. Entraron por la puerta principal, que colgaba torcida de las bisagras rotas. En el interior, el aire ahora estaba cubierto de árboles jóvenes y arbustos silvestres. El muelle desde el que los concejales y los campistas se zambullían en el lago se había derrumbado y sus tablas se pudrían en el agua. La naturaleza estaba recuperando poco a poco todo, borrando las pruebas de que alguna vez se había reunido gente allí. Pero la casa de los concejales seguía en pie, aunque a duras penas. Era un pequeño edificio alejado del lago, construido con troncos y piedras, diseñado para alojar al personal lejos de las cabañas de los campistas. El techo se había derrumbado parcialmente en un extremo y las enredaderas habían crecido a través de las ventanas rotas, pero la estructura permanecía lo suficientemente intacta como para entrar. Tamsin se acercó con cautela, escudriñando la zona en busca de cualquier señal de visitantes recientes. «Quédate detrás de mí», les indicó, descolgando el rifle. Entraron por la puerta principal, que colgaba torcida sobre bisagras rotas. En el interior, el aire olía a moho y descomposición. Los muebles se habían dejado pudrir, sillas con las patas rotas, un sofá repleto de nidos de ratones, una mesa cubierta de excrementos de pájaros procedentes de los nidos que había en las vigas al descubierto. Algunas paredes estaban cubiertas de grafitis, pruebas de que, a lo largo de los años, algunos excursionistas o adolescentes habían encontrado el lugar. «Por aquí», dijo Tamsin, llevando a Noreen a lo que en su día había sido un pequeño armario de servicio. La puerta estaba atascada, hinchada por la humedad, y tuvieron que empujar las dos para abrirla. Dentro del armario, Tamsin se arrodilló y comenzó a trabajar en un zócalo cerca del suelo. «Lo aflojé la noche antes de huir», explicó, moviendo la tabla hasta que se soltó. «Hay una cavidad en la pared detrás de ella». Metió la mano en el espacio oscuro
y su brazo desapareció hasta el hombro. Por un momento, Noreen temió que el diario hubiera desaparecido, destruido por el agua, los insectos o el simple deterioro. Entonces, el rostro de Tamsin esbozó lo que podría haber sido una sonrisa. «Lo tengo». Sacó una caja metálica del tamaño de un libro de tapa dura. Estaba cerrada con una cerradura de combinación, el metal oxidado pero intacto. Los dedos de Tamsin marcaron la combinación de memoria y la cerradura se abrió con un clic. Dentro, envuelto en varias capas de bolsas de plástico, había un diario encuadernado en cuero con el cierre roto. El diario de Julie. Tamsin lo sacó con reverente cuidado y desenvolvió el plástico. El cuero estaba ligeramente mohoso y algunas de las páginas se habían pegado entre sí, pero el diario había sobrevivido. La letra de Julie era visible en las páginas, pulcra y redondeada. Las palabras de una joven que intentaba dar sentido a su vida. «Lo conseguimos», susurró Noreen, pero antes de que Tamsin pudiera responder, lo oyeron. El inconfundible sonido de pasos en el porche de madera de la cabaña. Alguien más había encontrado el campamento, Whispering Pines. Tamsin se movió con rapidez, metiendo el diario en su chaqueta y levantando el rifle con un movimiento fluido. Se colocó en el borde de la puerta del armario, utilizando la pared como cobertura, y le indicó a Noreen que se quedara atrás. Una figura apareció en la puerta, iluminada por la luz del sol de la tarde. Por un momento, Noreen no pudo distinguir sus rasgos. Entonces él entró en el interior en penumbra y su corazón se detuvo. Derek estaba allí, con una pistola en la mano derecha. Parecía cansado, con 2 días de barba en la mandíbula y barro manchando sus caras botas de montaña. Pero sus ojos estaban alertas y fríos, mientras recorrían la habitación y se posaban en el armario donde esperaban Tamsin y Noreen. «Hola, madre», dijo, con un tono de cansancio e inevitabilidad en la voz. «Esperaba que hubieras muerto ahí fuera. Habría sido mucho más sencillo». Los tres se quedaron paralizados en una escena que pareció prolongarse durante una eternidad. Derek con su pistola, Tamsin con su rifle y Noreen atrapada entre ellos, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le iba a salir del pecho. «Baja el arma, Derek», se oyó decir a Noreen, sorprendida por la firmeza de su voz. Derek se rió, pero no había humor en su risa. «No lo creo. He llegado demasiado lejos como para irme con las manos vacías. ¿Lo has encontrado?» «El diario». «¿Cómo sabes lo del diario?», preguntó Tamsin. Su rifle seguía apuntando al centro del cuerpo de Derek. «Porque mi padre pasó las últimas semanas de su vida hablando de ello. El cáncer de pulmón, ya sabes, a veces se extiende al cerebro. Se despertaba gritando sobre una chica bajo el agua, sobre un diario que podía destruirlo todo. Al principio, pensé que era solo la morfina. Entonces empecé a revisar sus papeles con más cuidado. La pistola de Derek no se movió. Guardaba archivos detallados sobre ese verano, sobre Julie Kern, sobre asegurarse de que ciertas personas se mantuvieran calladas, incluida tu madre. ¿Sabías que se casó contigo específicamente para vigilarte? ¿Para asegurarse de que nunca recordaras demasiado ni dijeras demasiado?» Las palabras golpearon a Noreen como golpes físicos, aunque una parte de ella ya lo sospechaba. Escuchar a su propio hijo decirlo con tanta franqueza lo hizo real de una manera que antes no lo había sido. «Encontré su confesión», continuó Derek, escrita de su puño y letra, fechada una semana antes de su muerte. Todos los detalles de cómo mató a Julie Kern, cómo la empujó bajo el agua y la mantuvo allí hasta que dejó de luchar, cómo colocó pruebas para inculpar a Tamsin, cómo orquestó todo el encubrimiento. La expresión de Derek se torció con algo que podría haber sido discutido. Quería que lo destruyera todo, para proteger el nombre de la familia, para proteger mi herencia. «Y lo hiciste», dijo Tamsin. «Destruiste la confesión. Por supuesto que lo hice. Y luego empecé a controlar los daños. Sabía lo tuyo. Papá te había vigilado durante años, por miedo a que algún día lo contaras todo. Cuando descubrí que vivías en esta zona, tan cerca de donde ocurrió, supe que estabas tramando algo. Sabía que acabarías buscando el diario». Señaló a Noreen con la pistola. «Y pensé que, si yo no podía encontrar el diario, quizá podría utilizarla para sacarte de tu escondite. Así que hice un trato contigo, ¿verdad, Tamsin? Te dije que te lo entregaría. A mi madre en el bosque, si accedías a reunirte con ella y conseguir su confesión sobre lo que había presenciado. Todo lo que te pedí a cambio fue que me avisaras cuando encontraras el diario.
Noreen giró la cabeza para mirar a Tamsin, sintiendo una fría traición en su pecho. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo sabías que Derek planeaba abandonarme aquí? Tamsin apretó la mandíbula. No fue así. Derek llamó. Papá te había estado vigilando durante años, por miedo a que algún día dieras un paso al frente. Cuando descubrí que vivías en esta zona, tan cerca de donde ocurrió todo, supe que estabas tramando algo. Sabía que acabarías buscando el diario. Le hizo un gesto a Noreen con la pistola y pensé que si yo no podía encontrar el diario, quizá podría utilizarla para sacarte de tu escondite. Así que hice un trato contigo, ¿no, Tamsin? Te dije que te lo entregaría. A mi madre al bosque, si aceptabas reunirte con ella y conseguir su confesión sobre lo que presenció. A cambio, solo te pedí que me avisaras cuando encontraras el diario. Noreen giró la cabeza para mirar a Tamsin, sintiendo una fría traición en su pecho. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo sabías que Derek planeaba abandonarme aquí? Tamsin apretó la mandíbula. No fue así. Derek se puso en contacto conmigo hace 6 meses a través de un intermediario. Dijo que quería justicia para Julie, que iba a hacerte enfrentarte a lo que habías hecho. Pensé, se detuvo. Y, por primera vez desde que Noreen la había conocido, Tamsin parecía insegura. Pensé que estaba tratando de hacer lo correcto, hacer que la víctima y el testigo de su padre finalmente se enfrentaran. No me di cuenta de que te estaba tendiendo una trampa para que murieras. Ninguno de los dos puede ser tan ingenuo, dijo Derek. Te dije exactamente lo que iba a hacer. Te dije que la llevaría al bosque, al lugar donde todo comenzó, y que la dejaría allí para que enfrentara las consecuencias. Lo sabías, Tamsin. Simplemente no te importó porque te daba lo que querías. Una oportunidad de vengarte de la mujer que se quedó callada mientras tú lo perdías todo. La acusación quedó flotando en el aire. Noreen miró a Tamsin, buscando una negación, pero solo vio una complicada mezcla de emociones cruzando el rostro curtido de la otra mujer. Al principio sí, admitió Tamsin en voz baja, cuando Derek se puso en contacto conmigo por primera vez, cuando me contó lo que estaba planeando. Una parte de mí se alegró. Pensé que merecía sufrir como yo había sufrido, sola, asustada, abandonada. Pero entonces, levantó la vista hacia los ojos de Noreen. Entonces apareciste en mi cabaña, y no eras lo que esperaba. No eras la cobarde que se había quedado callada. Eras solo otra más. Una de las víctimas de Gordon, manipulada y controlada durante décadas. Y me di cuenta de que Derek no te traía aquí por justicia. Te traía aquí para enterrar para siempre el crimen de su padre. ¡Qué conmovedor!, dijo Derek, con sarcasmo. Pero eso no cambia nada. Necesito ese diario y necesito que ustedes dos desaparezcan. Lo entienden, ¿verdad? Tengo deudas. Mi bufete de abogados está fracasando. Mi matrimonio ha terminado. Lo único que me queda es el dinero de la herencia de papá y el seguro de vida de mamá. Pero si sale a la luz la verdad sobre lo que hizo papá, habrá demandas, investigaciones, tal vez incluso cargos penales por encubrimiento, por ocultar su confesión. Lo perderé todo. Así que nos matarás, dijo Noreen, a tu propia madre y a una mujer a la que tu padre ya destruyó. ¿Esa es tu solución? 2 ancianas perdidas en el desierto, una con problemas de salud conocidos, la otra una fugitiva que vive fuera del sistema. Trágico pero creíble. El diario desaparece, la verdad permanece oculta y yo conservo mi herencia. El rostro de Derek estaba tranquilo, casi razonable, como si estuviera discutiendo una transacción comercial en lugar de un doble asesinato. No quería que llegáramos a esto, mamá, pero deberías haberte quedado donde estabas. Deberías haberte emborrachado hasta quedarte dormida o haberte alejado en la dirección equivocada. En cambio, encontraste a Tamsin y ahora tengo que arreglar este desastre. Noreen sintió que algo cambiaba en su interior, que el último hilo de su instinto maternal se rompía por completo. Este hombre que tenía el rostro de su hijo era un extraño o, lo que es peor, era el hijo de su padre en todos los aspectos importantes. No te saldrás con la tuya, dijo ella. Alguien encontrará el diario tarde o temprano. Alguien atará cabos. No si el diario se quema. Derek metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un mechero. Lo hará, justo después de que me ocupe de vosotros dos. E incluso si alguien encuentra algún resto algún día, estará demasiado dañado para leerlo, demasiado contaminado para probar nada.
Solo serán más restos de un campamento abandonado que se quemó hace décadas. El dedo de Tamsin apretó el gatillo del rifle. No vas a salir de aquí con ese diario. Tú tampoco. Derek apuntó con su pistola directamente a la cabeza de Tamsin. Soy buen tirador. Puedo matarte antes de que empieces a apretar el gatillo. Entonces solo quedaremos mamá y yo. Y ella no va a hacer nada, ¿verdad, madre? Te has pasado toda la vida callada y haciendo lo que te mandaban. No vas a empezar a luchar ahora. Se equivocaba. Noreen se dio cuenta en el mismo momento en que actuó. Años de pasividad, de elegir la comodidad por encima del coraje, se desvanecieron como piel muerta. Estaba harta de que le dijeran lo que tenía que hacer. Harta de que la controlaran hombres que pensaban que su vida valía menos que sus secretos. Balanceó el bastón con toda la fuerza que le quedaba en sus brazos de 72 años. Le dio a Derek en la muñeca y la pistola salió volando de su mano, haciendo ruido al caer al suelo. Derek rugió de dolor y sorpresa, volviéndose hacia ella, y en ese momento Tamsin se movió. El disparo del rifle fue ensordecedor en el espacio cerrado. Derek trastabilló hacia atrás, agarrándose el hombro, con sangre resumando entre sus dedos. Golpeó la pared y se deslizó por ella, con el rostro como una máscara de sorpresa e incredulidad. «Me has disparado», jadeó. «Me has disparado». «Un disparo para incapacitar, no para matar», dijo Tamsin, avanzando para alejar la pistola de Derek con una patada. «Más misericordia de la que tú o tu padre mostrasteis a nadie. Más misericordia de la que mereces». Noreen se quedó allí de pie, el bastón aún agarrado en sus manos, las iniciales de Gordon marcadas en su palma. Miró a su hijo sangrando en el suelo y no sintió más que un extraño y vacío alivio. Por fin había terminado. El silencio, las mentiras, la fachada cuidadosamente mantenida de que había construido una buena vida con un buen hombre y había criado a un buen hijo. Todo había terminado. «Necesitamos ayuda», dijo, con una voz sorprendentemente tranquila. «Necesita atención médica, y la tendrá», dijo Tamsin, justo después de asegurar las pruebas y llamar. «A mí», jadeó. «Me has disparado». «Un disparo para incapacitarlo, no para matarlo», dijo Tamsin, avanzando para alejar la pistola de Derek con una patada. «Más misericordia de la que tú o tu padre mostrasteis a nadie. Más misericordia de la que te mereces». Noreen se quedó allí de pie, el bastón aún agarrado entre sus manos, las iniciales de Gordon marcadas en su palma. Miró a su hijo, sangrando en el suelo, y no sintió más que un extraño y vacío alivio. Por fin había terminado. El silencio, las mentiras, la fachada cuidadosamente mantenida de que había construido una buena vida con un buen hombre y había criado a un buen hijo. Todo había terminado. «Tenemos que pedir ayuda», dijo con una voz sorprendentemente tranquila. «Necesita atención médica». «Y la tendrá», dijo Tamsin, justo después de asegurar las pruebas y llamar a las autoridades. «No se está muriendo, pero tampoco va a ir a ninguna parte». Sacó una cuerda de su mochila y comenzó a atar las muñecas de Derek, ignorando sus protestas y maldiciones. Noreen observaba, todavía con el bastón en la mano, todavía procesando lo que acababa de pasar. Por fin había luchado. Después de 50 años de silencio y sumisión, había elegido la acción en lugar de la pasividad. Debería haber sido más dramático, más impactante. En cambio, solo le parecía necesario, algo que debería haber hecho hace tiempo. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a hundirse hacia el horizonte. Les esperaba una larga noche y un ajuste de cuentas aún más largo. Pero por primera vez en décadas, Noreen sentía que caminaba hacia algo, en lugar de huir. Tamsin trabajó con eficiencia, atando a Derek a una de las vigas de soporte de la cabaña con la cuerda que había traído en su mochila. Él alternaba entre maldecirles y quejarse de su hombro, pero la hemorragia se había reducido a un goteo. La bala había atravesado el músculo, causándole dolor e incapacitándole, pero sin poner en peligro su vida si le atendían médicamente en las próximas horas. «Tenemos que irnos», dijo Tamsin, comprobando las ataduras de Derek por última vez. «Hay una estación de guardabosques a unos 13 kilómetros al norte de aquí. Si salimos ahora, podemos llegar antes del anochecer». «¿Y él?», Noreen señaló a Derek, que la miraba con odio manifiesto. «Está bien sujeto. Pediré ayuda en cuanto tengamos cobertura. Enviarán a alguien a recogerlo». Tamsin se echó la mochila al hombro, con el diario bien guardado en su interior.
Pero tenemos que llevar esta prueba a las autoridades antes de que algo más salga mal. Derek se rió con un sonido amargo y dolorido. ¿Creéis que esto termina conmigo? ¿Creéis que entregar un diario de hace 50 años va a cambiar algo? Papá está muerto, no se le puede juzgar. ¿Y tú? Se centró en Tamsin con una intensidad venenosa. Tú sigues siendo una fugitiva. En cuanto aparezcas con ese diario, te arrestarán por huir de la justicia hace tantos años. Quizás, reconoció Tamsin, pero Julie finalmente sabrá la verdad. Tu padre quedará al descubierto por lo que era, y Noreen se liberará de la culpa que ha cargado durante medio siglo. Eso vale la pena, pase lo que pase conmigo. Complejo de mártir, escupió Derek. Siempre fuiste la heroína de tu propia historia, ¿no? La inocente agraviada. Pero ¿sabes lo que pienso? Creo que empujaste a Julie al lago. Creo que mi padre te cubrió por bondad y que tú has pasado 50 años tergiversando la historia para convertirte en la víctima. Noreen dio un paso adelante y abofeteó a su hijo. El sonido resonó en la cabaña en ruinas, agudo y definitivo. Derek giró la cabeza hacia un lado y cuando volvió a mirarla, había auténtica sorpresa en sus ojos. Tu padre era un asesino, dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Mató a una chica de 19 años para proteger su reputación. Incriminó a una inocente de 16 años y destruyó su vida. Se casó conmigo, no por amor, sino para mantenerme bajo control, para asegurarse de que nunca dijera nada. Y te crió para que valoraras el dinero y el estatus por encima de la decencia humana. Así que no te atrevas a hablar de bondad o verdad. No sabes el significado de ninguna de esas palabras. El rostro de Derek pasó por una serie de expresiones: sorpresa, ira y finalmente algo que podría haber sido reconocimiento. Por un momento, Noreen vio un destello del niño que había sido, antes de que Gordon lo moldeara a su imagen y semejanza. Luego desapareció, sustituido por un frío cálculo. Lo lamentaréis, dijo. Los dos. He lamentado muchas cosas en mi vida, respondió Noreen, pero esta no será una de ellas. Se apartó de él y asintió a Tamsin. Vamos. Dejaron a Derek en la cabaña, que se oscurecía, y comenzaron la caminata hacia el norte, en dirección a la estación de guardabosques. El terreno era difícil con la luz menguante, y Noreen tropezó más de una vez, agotada por el cansancio. Pero Tamsin se mantuvo cerca, ofreciéndole una mano firme cuando era necesario, y juntas avanzaron por el denso bosque mientras caminaban. Tamsin sacó el diario y lo abrió con cuidado, utilizando su linterna para iluminar las páginas. Quiero saber lo que escribió Julie, dijo en voz baja. Necesito verlo con mis propios ojos. Noreen se acercó, y juntas leyeron algunos pasajes mientras caminaban, con la luz de Tamsin oscilando delante de ellas en el camino. Las entradas estaban fechadas desde principios de junio hasta mediados de julio de 1972. La escritura de Julie comenzaba alegre y optimista, entusiasmada con el verano, con los campistas, con la libertad de estar lejos de las expectativas de sus padres. Pero a medida que pasaban las semanas, el tono cambiaba. 28 de junio. G sigue buscando excusas para estar a solas conmigo. Hoy me pidió que le ayudara a hacer inventario de los suministros en el cobertizo. Pensé que solo era trabajo, pero me besó. Debería haberlo detenido, pero no lo hice. Es mucho mayor que yo, muy seguro de sí mismo. Me hace sentir especial, como si fuera la única persona que importa. ¿Está mal? Siento que está mal, pero también siento que es lo más real que he experimentado nunca. «Gee», susurró Noreen. «¡Gordon!». Siguieron leyendo, y las entradas se volvían cada vez más inquietantes. 3 de julio. Hoy le he contado a G que estoy embarazada. No ha reaccionado como esperaba. Dice que tenemos que manejar esto con discreción. Me ha dado dinero y el número de teléfono de una clínica en la ciudad, pero yo no quiero manejarlo así. Es un bebé, una vida. ¿Cómo puedo simplemente...? Ha avanzado. El tono cambió. 28 de junio. G sigue buscando excusas para estar a solas conmigo. Hoy me pidió que le ayudara a hacer inventario de los suministros en el cobertizo. Pensé que solo era trabajo, pero me besó. Debería haberlo detenido, pero no lo hice. Es mucho mayor que yo, muy seguro de sí mismo. Me hace sentir especial, como si fuera la única persona que importa. ¿Está mal? Siento que está mal, pero también siento que es lo más real que he experimentado nunca. «G», susurró Noreen. «Gordon». Siguieron leyendo, y las entradas se volvían cada vez más inquietantes.
3 de julio. Hoy le he contado a que estoy embarazada. No ha reaccionado como esperaba. Dice que tenemos que manejar esto con discreción. Me ha dado dinero y el número de teléfono de una clínica en la ciudad, pero yo no quiero manejarlo así. Es un bebé, una vida. ¿Cómo puedo simplemente? No sé qué hacer. 8 de julio. Gesser está enfadando conmigo. Dice que soy egoísta, que no entiendo lo que esto supondría para su futuro, su carrera, su reputación. Pero ¿qué hay de mi futuro? ¿Qué hay del futuro de nuestro bebé? Actúa como si yo fuera el problema, como si lo hubiera hecho yo sola. Se necesitan 2 personas para crear una vida. 12 de julio. Lo he decidido. Mañana se lo diré a la directora del campamento. Se lo diré a mis padres. G dice que me arrepentiré, que se asegurará de que me arrepienta. Pero no puedo seguir viviendo con este secreto. Me está consumiendo. Jameson se ha dado cuenta de que estoy triste y me ha preguntado si estoy bien. Estuve a punto de contárselo todo, pero me dio demasiado miedo. Quizás después de hablar con el director, se lo cuente también a ella. Es una buena chica. Se merece saber que los adultos no siempre son lo que aparentan ser. La última entrada tenía fecha del 13 de julio, el día en que Julie murió. Esta noche es la hoguera. Gay quiere verme después. Dice que tenemos que hablar en privado. Tengo miedo, pero también me siento aliviada. Quizás por fin haya entrado en razón. Quizás esté listo para afrontar esto juntos. Eso espero. De verdad que lo espero. A Thomason le temblaban las manos cuando cerró el diario. Fue a reunirse con él. Pensó que quería reconciliarse. En cambio, la mató, concluyó Noreen. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se las secó. Confió en él hasta el final. Caminaron en silencio durante un rato, ambos procesando lo que habían leído. El diario era más que una prueba. Era la voz de Julie, conservada a lo largo de décadas, contando una historia de manipulación, miedo y, en última instancia, traición. Ningún tribunal podría ignorarlo. Ningún giro argumental podría explicarlo. Cuando la oscuridad se hizo total, comenzaron a ver luces en la distancia. La estación de guardabosques, con sus ventanas brillando cálidamente contra el bosque negro, estaban cerca, muy cerca de hacer justicia por fin a Julie Kern. Pero Jameson se detuvo de repente y extendió la mano para agarrar a Noreen por el brazo. «Escucha». Noreen se quedó paralizada, esforzándose por oír lo que había alarmado a Thompson. Al principio no se oía nada más que los sonidos habituales del bosque, el viento entre los árboles, el ulular lejano de un búho. Entonces lo oyó, el crujir de una rama, el susurro de la maleza, el sonido de alguien moviéndose por el bosque detrás de ellas. «Se ha soltado», susurró Thompson con la voz tensa. «Derek se ha soltado. ¿Cómo es posible? Lo ataste bien. No sé cómo, pero viene hacia aquí. Y está entre nosotras y la estación de guardabosques». Thompson apartó a Noreen del sendero y la llevó a las sombras más profundas, bajo un grupo de pinos. «Tenemos que escondernos, ahora». Se agacharon entre la maleza, tratando de controlar la respiración, tratando de permanecer en absoluto silencio. El corazón de Noreen latía con tanta fuerza que estaba segura de que los delataría. Agarró el bastón, la única arma que tenía, y esperó. Los sonidos se acercaban. Derek se movía metódicamente, buscando. Su voz resonaba en la oscuridad. «Mamá, sé que estás ahí fuera. Tenemos que hablar. Aún podemos arreglar esto. Aún podemos hacer lo correcto». Su tono era razonable, casi suplicante, pero Noreen percibía el trasfondo de ira que apenas controlaba. Derek había heredado más que los rasgos de su padre. Había heredado su capacidad para la violencia cuando se veía acorralado. «Solo dame el diario», continuó Derek, con la voz atravesando los árboles como el humo. «Dame el diario y vete. No te haré daño, te lo prometo. Podemos olvidar todo lo que ha pasado. Buscaré ayuda, me trataré y podremos seguir adelante. Somos familia, mamá. ¿No significa eso nada para ti?» La mano de Thompson encontró la de Noreen en la oscuridad y la apretó. Un mensaje silencioso. «No respondas, no reveles nuestra posición». Pero Derek se estaba acercando. A través de los huecos entre la maleza, Noreen podía ver su silueta, iluminada por la luz de la luna. Llevaba algo en la mano. No era la pistola, que aún estaba en la cabaña, sino otra cosa. Algo que brillaba con un destello metálico. «Encontré un cuchillo en la cabaña», gritó Derek, y ahora había una oscura diversión en su voz.
Supongo que el viejo cuidador dejó algunas herramientas. Es curioso cómo se desarrollan las cosas. Papá mató a Julie con sus propias manos. La mantuvo bajo el agua hasta que dejó de luchar. Me pregunto si yo tengo la misma fuerza. Me pregunto si es algo que viene de familia. Noreen sintió que Tamsin se tensaba a su lado. No podían permanecer ocultas para siempre. Al final, Derek las encontraría o tendrían que correr hacia la estación de guardabosques. En cualquier caso, el enfrentamiento era inevitable. Sé que estás cerca, dijo Derek, bajando la voz hasta casi un susurro. Puedo oler el perfume de mamá. Ese aroma a lila que siempre usa. ¿Sabías que lo usó el día de su boda? Papá solía bromear diciendo que le recordaba a los funerales. Apropiado, supongo. Ahora estaba a menos de 6 metros de su escondite. En unos instantes los vería. Noreen miró a Tamsin y vio la expresión de determinación en el rostro de la otra mujer. Tamsin tenía el rifle, pero en la oscuridad y a corta distancia, un cuchillo podía ser igual de letal. Necesitaban un plan, necesitaban una ventaja, necesitaban... El agudo estallido de un disparo rasgó el aire nocturno. Derek gritó y tropezó, dejando caer el cuchillo. Más luces aparecieron entre los árboles, potentes linternas, múltiples fuentes, voces que gritaban con tono autoritario. Somos del Servicio de Parques Nacionales. Tire el arma, túmbese en el suelo. Los guardabosques salieron de la oscuridad que rodeaba a Derek. Este intentó correr, pero el dolor en el hombro herido y la conmoción de haber recibido un disparo lo abrumaron. Cayó de rodillas, con las manos en alto en señal de rendición. Uno de los guardabosques ahora estaba a menos de 6 metros de su escondite. En unos instantes los vería. Noreen miró a Tamsin y vio la cara de la otra mujer, decidida y seria. Tamsin tenía el rifle, pero en la oscuridad y a corta distancia, un cuchillo podía ser igual de letal. Necesitaban un plan. Necesitaban una ventaja. Necesitaban... El agudo estallido de un disparo rompió el silencio de la noche. Derek gritó y tropezó, dejando caer el cuchillo. Más luces aparecieron entre los árboles, potentes linternas, múltiples fuentes, voces que gritaban con tono autoritario. Somos del Servicio de Parques Nacionales. Tire el arma. Túmbese en el suelo. Los guardabosques salieron de la oscuridad que rodeaba a Derek. Este intentó correr, pero el hombro herido y la conmoción de haber recibido un disparo lo abrumaron. Cayó de rodillas, con las manos en alto en señal de rendición. Uno de los guardabosques se acercó al escondite de Tamsin y Noreen, iluminándolas con la linterna. ¿Están bien? Recibimos una llamada sobre disparos en el antiguo campamento. Alguien informó haber oído un disparo de rifle. Tamsin y Noreen salieron de entre la maleza, y Noreen sintió que las piernas le fallaban por el alivio. Lo habían conseguido. Habían sobrevivido. Y ahora, por fin, podían contar la verdad. Tenemos que denunciar un asesinato, dijo Tamsin, sacando el diario de su mochila. Un asesinato que ocurrió hace 50 años, y tenemos pruebas. La estación de guardabosques era cálida y luminosa después de la fría oscuridad del bosque. Noreen se sentó envuelta en una manta, sosteniendo una taza de café caliente que no se atrevía a beber. Le temblaban demasiado las manos. La adrenalina aún corría por su sistema, haciéndole imposible estar quieta. Derek estaba en otra habitación, donde un paramédico le atendía la herida del hombro y las lesiones superficiales causadas por la caída. También estaba detenido, aunque aún se estaban determinando los cargos exactos. Los guardabosques habían confiscado el cuchillo y estaban documentando todo con metódica precisión. Tamsin se sentó frente a Noreen y habló con 2 guardabosques y un sheriff del condado, al que habían llamado. El diario de Julie yacía sobre la mesa entre ellos, ahora sellado en una bolsa de pruebas. Tamsin estaba explicando todo. El asesinato de hacía 50 años, sus décadas en la clandestinidad, la confesión de Gordon Pascal que Derek había destruido y el intento de Derek de matarlos a ambos para proteger su herencia. La sheriff, una mujer de unos 50 años con cabello gris acero y ojos penetrantes, escuchaba con atención. Esto va a requerir una investigación completa, dijo. Habrá que reabrir el caso original y volver a examinar las pruebas. Señorita Ray, ¿entiende que aún puede haber consecuencias legales para usted por huir de una posible detención y vivir con identidades falsas? Lo entiendo, dijo Tamsin con calma. Estoy preparada para afrontar lo que sea. Solo quiero que se cuente la historia de Julie.
Se lo merece. La sheriff asintió y se volvió hacia Noreen. Señora Pascal, necesito que declare sobre lo que presenció en 1972 y sobre las acciones de su hijo en los últimos días. ¿Está preparada para hacerlo ahora mismo o prefiere descansar primero? Noreen dejó la taza de café y enderezó la espalda. Llevaba 50 años callada. Podía soportar unas horas más de incomodidad si eso significaba poder decir por fin la verdad. Puedo hacerlo ahora, dijo. Quiero hacerlo ahora. La declaración duró más de una hora. Noreen lo contó todo. La hoguera, la discusión, la figura con la chaqueta de consejero, el grito de Julie que se interrumpió. Describió cómo Gordon la había convencido de guardar silencio, cómo la había cortejado y se había casado con ella, cómo había construido una vida sobre la base de una culpa enterrada. Habló de la llegada de Derek a su apartamento, del viaje en coche al bosque, de su abandono. Describió cómo encontró la cabaña de Tamsin, cómo descubrió la verdad sobre Gordon y el enfrentamiento en el antiguo campamento. Cuando terminó, el amanecer comenzaba a asomar por las ventanas de la comisaría. El sheriff había llenado varias páginas con notas y un dispositivo de grabación había capturado cada palabra. Gracias, señora Pascal, dijo el sheriff. Ha sido muy valiente por su parte. Sé que no debe de ser fácil admitir estas cosas sobre su marido y su hijo. Dejaron de ser mi marido y mi hijo. En el momento en que descubrí lo que eran en realidad, respondió Noreen. Gordon era un asesino que me utilizó para mantener su tapadera. Derek es... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Derek está perdido. Quizás siempre lo estuvo, o quizás Gordon lo convirtió en eso. En cualquier caso, ya no puedo protegerlo. No puedo seguir callada. El sheriff asintió con algo que parecía respeto. Necesitaremos que se quede en la zona durante los próximos días, mientras procesamos todo. ¿Hay algún lugar donde pueda ir? Noreen pensó en su pequeño apartamento en la ciudad, el lugar al que había llamado hogar durante los últimos 5 años. Sin embargo, nunca lo había sentido realmente como su hogar, solo como un lugar donde existir, donde esperar el resto de sus días en un tranquilo aislamiento. La idea de volver allí ahora, después de todo lo que había pasado, le resultaba insoportable. No lo sé, admitió. En realidad no tengo ningún sitio. Puedes quedarte conmigo, dijo Tamsin. Tanto Noreen como el sheriff la miraron sorprendidos. La expresión de Tamsin era cuidadosamente neutra, pero había algo casi gentil en sus ojos. La cabaña no es gran cosa, pero es un refugio, y los dos vamos a tener que quedarnos por aquí mientras se desarrolla la investigación. Más vale que nos mantengamos unidos. Era una rama de olivo, extendida a pesar de todo lo que había sucedido entre ellos, a pesar de la complicada red de manipulación y traición que Derek había tejido alrededor de sus vidas. Noreen se encontró asintiendo antes de haber procesado completamente las implicaciones. Está bien, dijo. Gracias. El sheriff hizo los arreglos necesarios para que los llevaran de vuelta a la cabaña una vez que hubieran terminado con el papeleo. Derek sería trasladado a la cárcel del condado para su detención. El diario iría al laboratorio criminalístico estatal para su autenticación y conservación, y en algún lugar de la maquinaria burocrática de la justicia se reabriría el caso de Julie Kern. Su muerte pasaría de ser un accidente a un homicidio, y el nombre de Gordon Pascal quedaría marcado para siempre con la verdad de lo que había hecho. No era suficiente. Nada podía borrar las décadas de dolor y pérdida, pero era algo. Era un comienzo. Mientras se preparaban para salir de la comisaría, Noreen miró hacia atrás, hacia la sala donde estaba detenido Derek. Una parte de ella, una pequeña, las vidas de ambos. Noreen se encontró asintiendo con la cabeza antes de haber procesado completamente las implicaciones. Muy bien, dijo. Gracias. El sheriff hizo los arreglos necesarios para que los llevaran de vuelta a la cabaña una vez que hubieran terminado con el papeleo. Derek sería trasladado a la cárcel del condado para su detención. El diario iría al laboratorio criminalístico del estado para su autenticación y conservación, y en algún lugar de la maquinaria burocrática de la justicia se reabriría el caso de Julie Kern. Su muerte pasaría de ser un accidente a un homicidio, y el nombre de Gordon Pascal quedaría marcado para siempre con la verdad de lo que había hecho. No era suficiente. Nada podía borrar las décadas de dolor y pérdida, pero era algo, era un comienzo. Mientras se preparaban para salir de la comisaría, Noreen miró hacia la sala donde estaba detenido Derek. Una parte de ella,
una pequeña y obstinada parte que recordaba al chico que había sido antes de que la influencia de Gordon lo hubiera corrompido. Quería despedirse, ofrecerle unas últimas palabras de consuelo o perdón, pero no lo hizo, porque Derek había tomado sus decisiones, al igual que ella había tomado las suyas hacía tantos años. Y esta vez, Noreen había decidido alejarse de las personas que le habían hecho daño. Esta vez se había elegido a sí misma. 3 días después, Noreen se encontraba a orillas del lago donde había muerto Julie Kern. El agua estaba tranquila y oscura, reflejando el gris cielo otoñal. Dempson estaba a su lado, ambas mujeres sumidas en sus pensamientos. La investigación avanzaba. Los expertos forenses habían autentificado el diario de Julie, confirmando que la tinta y el papel databan de principios de la década de 1970. El análisis de la escritura había verificado que era de Julie. Las entradas sobre Gordon Pascal, sobre el embarazo, sobre sus amenazas, todo ello era ahora prueba oficial en una investigación por homicidio reabierta. Derek había sido acusado de intento de asesinato, secuestro y conspiración. Se le había denegado la libertad bajo fianza. Se estaba revisando la revocación de su licencia para ejercer la abogacía. Todo lo que había intentado proteger matando a Noreen se había perdido de todos modos. Pero Noreen no se sentía victoriosa, solo se sentía cansada, triste y extrañamente vacía. No dejo de pensar en lo que debió sentir, dijo Noreen, con la mirada fija en el agua. Ese momento en el que se dio cuenta de que él no iba a dejarla marchar, cuando comprendió que el hombre al que había amado iba a matarla. Terror, dijo Tamsin simplemente, y traición. Yo también lo he pensado a lo largo de los años. He intentado imaginar sus últimos momentos. No es un consuelo, pero es una especie de testimonio. Alguien tiene que recordar su sufrimiento o no significará nada. Significó algo, dijo Noreen con firmeza. Su vida significó algo. Su muerte significó algo. Y ahora su verdad significa algo. Eso tiene que contar para algo. Tamsin asintió lentamente. El sheriff me ha dicho esta mañana que la hermana de Julie quiere conocernos. Llegará en avión desde Arizona la semana que viene. Quiere darnos las gracias por... A Tamsin se le quebró la voz. Por darle un cierre. Por permitirle saber por fin lo que le pasó a Julie. ¿Te reunirás con ella? Sí. ¿Y tú? Noreen lo pensó. Reunirse con la familia de Julie. Enfrentarse a las personas que la habían perdido, que habían pasado 50 años preguntándose y llorando su pérdida. Le aterrorizaba. Pero era parte del ajuste de cuentas al que se había comprometido cuando finalmente decidió decir la verdad. Sí, dijo. Se lo debo. Se lo debo a Julie. Permanecieron en silencio un rato más. Entonces Tamsin metió la mano en su chaqueta y sacó la fotografía que había llevado consigo durante 50 años. La de ella y Julie junto al lago, abrazadas, congeladas en un momento de amistad e inocencia. Se la voy a dar a su hermana, dijo Tamsin. Debe estar con la familia. La he conservado durante demasiado tiempo. Noreen entendió lo que eso significaba, que Tamsin por fin estaba dejando ir, liberándose por fin de la carga que había llevado durante décadas de exilio. Era un acto de confianza, de esperanza, de elegir creer que la justicia y la verdad importaban, incluso cuando llegaban demasiado tarde para evitar el sufrimiento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Noreen. Cuando todo esto se haya solucionado, ¿a dónde irás? Tamsin reflexionó sobre la pregunta. No lo sé. Durante 50 años he estado huyendo, escondiéndome, sobreviviendo. No sé cómo vivir simplemente. Quedarme en un lugar. Ser una persona con un nombre y una historia que no tenga que ocultar. Miró a Noreen. ¿Y tú? ¿Volverás a tu apartamento? ¿A tu antigua vida? No hay nada a lo que volver, dijo Noreen. Esa vida se construyó sobre mentiras. Mi matrimonio era una mentira. Mi relación con mi hijo era, fuera lo que fuera, no era real. No sé quién soy sin todo eso. No sé qué se supone que debo hacer ahora. Quizás lo descubramos juntas, sugirió Tamsin. Dos ancianas que han pasado demasiado tiempo dejando que otras personas las definieran. Quizás es hora de que nos definamos a nosotras mismas. La idea se posó sobre Noreen como una cálida manta. Había pasado toda su vida adulta en relación con los hombres, como esposa de Gordon, madre de Derek. Incluso su identidad como testigo del asesinato de Julie había sido moldeada por lo que no había hecho, por su silencio y su complicidad.
¿Quién era Noreen Pascal cuando se despojaba de todos esos roles y fracasos? No lo sabía. Pero, por primera vez en décadas, quería averiguarlo. Me gustaría, dijo. Me gustaría mucho. Mientras se daban la vuelta para volver al sendero que les llevaría a la cabaña de Tamsin, Noreen echó una última mirada al lago. En algún lugar bajo aquellas aguas oscuras, Julie Kern había exhalado su último aliento. Su cuerpo había sido encontrado 3 días después de su muerte, pero la verdad sobre lo que le había sucedido había permanecido sumergida durante 50 años. Ahora, por fin, había salido a la superficie. Ahora Julie podía descansar, no solo en la muerte, sino sabiendo que su historia había sido contada, que se había nombrado a su asesino y que su corta vida había sido honrada por la dolorosa búsqueda de la verdad. Noreen tocó el bastón. Las iniciales de Gordon aún estaban grabadas en el mango. Pronto se desharía de él y lo sustituiría por algo que le perteneciera solo a ella. Pero por ahora, le servía como recordatorio de lo lejos que había llegado. De la mujer que la había aceptado al comienzo del sendero, esperando pasar un día agradable con su hijo, a la mujer que la había utilizado como arma contra ese mismo hijo cuando él había intentado matarla. No era la misma persona que había sido una semana antes. Nunca volvería a hacerlo. Y eso, Noreen empezaba a darse cuenta, podría ser el mayor regalo que había recibido jamás. 3 meses después, Noreen se encontraba frente a una nueva. Ahora por fin había salido a la luz. Ahora Julie podía descansar, no solo en la muerte, sino sabiendo que su historia había sido contada, que se había nombrado a su asesino y que su corta vida había sido honrada con la dolorosa búsqueda de la verdad. Noreen tocó el bastón, con las iniciales de Gordon aún grabadas en el mango. Pronto se desharía de él y lo sustituiría por algo que le perteneciera solo a ella. Pero por ahora, le servía como recordatorio de lo lejos que había llegado, desde la mujer que lo había aceptado al inicio de la ruta, esperando pasar un día agradable con su hijo, hasta la mujer que lo había utilizado como arma contra ese mismo hijo cuando él había intentado matarla. No era la misma persona que había sido una semana antes. Nunca volvería a hacerlo. Y eso Noreen empezaba a darse cuenta, podría ser el mayor regalo que jamás había recibido. 3 meses después, Noreen se encontraba frente a un monumento recién instalado en el límite de lo que una vez había sido el campamento Whispering Pines. La placa de bronce era sencilla y digna, en memoria de Julianne Kern, 1953-1972. Su verdad fue silenciada, pero no olvidada, justicia. Lo que se retrasa no es justicia denegada. Patricia, la hermana de Julie, había organizado el servicio conmemorativo. Ahora estaba de pie junto a Noreen y Tamsin, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Se habían reunido unas 30 personas, antiguos campistas que recordaban a Julie, amigos de su ciudad natal, y un puñado de periodistas que documentaban la conclusión de un caso de asesinato de 50 años de antigüedad. La investigación había concluido oficialmente hacía 2 semanas. Gordon Pascal había sido identificado póstumamente como el asesino de Julie Kern. Su muerte significaba que nunca se enfrentaría a un juicio, nunca cumpliría condena, nunca respondería personalmente por lo que había hecho. Pero su nombre había sido publicado en los periódicos de todo el estado. Su reputación estaba destruida, su memoria mancillada para siempre. No era una justicia perfecta, pero era algo. El juicio de Derek estaba previsto para la primavera. Sus abogados presionaban para llegar a un acuerdo, pero el fiscal se mantenía firme. El intento de asesinato acarreaba graves consecuencias, incluso para los delincuentes sin antecedentes. Se le había preguntado a Noreen si quería asistir al juicio para enfrentarse a su hijo en el tribunal. Aún lo estaba decidiendo. Patricia terminó su discurso sobre Julie, sobre la hermana que había perdido, la sobrina o el sobrino que nunca había conocido, las décadas de incertidumbre y dolor. Luego se volvió hacia Tamsin y Noreen. «Quiero dar las gracias a estas 2 mujeres», dijo Patricia con la voz quebrada. Podrían haber guardado silencio, podrían haber dejado el pasado enterrado, pero eligieron la verdad por encima de la comodidad, la justicia por encima de la autoprotección. Gracias a ellas, la historia de Julie por fin está completa. Gracias a ellas, por fin puedo dar descanso a mi hermana, sabiendo lo que le sucedió. Abrazó primero a Tamsin y luego a Noreen, abrazándolas con fuerza, como si fueran familia,
en lugar de extrañas unidas por la tragedia. Después de la ceremonia, cuando la gente se dispersó y los periodistas recogieron su equipo, Noreen se encontró sola ante la placa conmemorativa. Recorrió con el dedo las letras del nombre de Julie, pensando en la joven brillante de la fotografía, la chica que había mostrado amabilidad a una consejera más joven y torpe, que se había enfrentado a un hombre con poder, aún sabiendo el riesgo que corría. «Lo siento», susurró Noreen a la placa, a la memoria de Julie, al fantasma que la había perseguido durante medio siglo. «Siento no haber dicho nada. Siento haber guardado silencio durante tanto tiempo. Siento haberle dejado salirse con la suya». El viento se levantó, susurrando entre los árboles, y por un momento, Noreen imaginó que podía oír la voz de Julie llevada por él, no enfadada ni acusadora, sino suave, indulgente, diciéndole que estaba bien, que por fin había hecho lo correcto, que era hora de dejar atrás la culpa y seguir adelante. Tamsin se acercó, con pasos suaves sobre las hojas caídas, lista para partir. Noreen asintió. Caminaron juntas, de vuelta a la camioneta de Tamsin, un vehículo usado que Tamsin había comprado ahora que ya no tenía que ocultar su identidad. La cabaña donde Noreen había encontrado refugio por primera vez había sido acondicionada para el invierno y ampliada ligeramente. Ahora era el hogar de ambas, un lugar para sanar, para descubrir quiénes eran sin el peso de los secretos que las oprimían. «Patricia nos ha invitado a Acción de Gracias», dijo Tamsin, mientras se alejaban del memorial, a su casa en Arizona. «Quiere que conozcamos a su familia, que compartamos historias sobre Julie. ¿Irás?» «Creo que sí. De alguna manera me parece lo correcto. Formar parte de la historia de Julie de una manera que la honre, en lugar de solo llevar la carga de su muerte». Tamsin miró a Noreen. «¿Vendrías conmigo? ¿A Arizona? A donde sea? No se me da bien esto. La amistad, la compañía, nada de eso. He estado sola tanto tiempo que ya no sé cómo estar con la gente, pero me gustaría aprender, y me gustaría que tú formaras parte de ese aprendizaje». Noreen sintió cómo una calidez se extendía por su pecho. Había perdido a un hijo, a un marido, toda la vida que había construido, pero también había ganado algo. La amistad de una mujer que entendía lo que era sobrevivir, que se había enfrentado a lo peor y había seguido adelante, que había elegido la justicia incluso cuando le había costado todo. «Me gustaría», dijo Noreen, «me gustaría mucho». Condujeron en un cómodo silencio durante un rato, con el bosque pasando por las ventanas en un borrón de colores otoñales. Noreen pensó en el bastón que había dejado en la cabaña, las iniciales de Gordon finalmente talladas y reemplazadas por las suyas. Pensó en Derek, sentado en una celda, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Pensó en Julie, finalmente en paz. Y pensó en sí misma, con 72 años, empezando de nuevo, aprendiendo a vivir auténticamente por primera vez en décadas. Era aterrador y agotador, y a veces abrumador, pero también era real. Era suyo. Era una vida que ella había elegido, en lugar de una que le habían elegido. Cuando llegaron a la cabaña, Noreen se fijó en algo que había plantado la semana anterior y que había empezado a florecer. Flores silvestres de final de temporada, desafiantes en su negativa a rendirse ante el invierno que se acercaba. Sonrió al verlo. Había esperanza en esas pequeñas flores. Una promesa de que, incluso después de la temporada más larga y oscura, la belleza y la vida podían volver. Salió de la camioneta y caminó hacia la cabaña. Las consecuencias de sus decisiones. Pensó en Julie, finalmente en paz, y pensó en sí misma, con 72 años, empezando de nuevo, aprendiendo a vivir con autenticidad por primera vez en décadas. Era aterrador, agotador y a veces abrumador, pero también era real, era suyo. Era una vida que ella había elegido, en lugar de una que le habían elegido. Cuando llegaron a la cabaña, Noreen se fijó en que algo que había plantado la semana anterior había empezado a florecer. Flores silvestres de final de temporada, desafiantes en su negativa a rendirse ante el invierno que se acercaba. Sonrió al verlo. Había esperanza en esas pequeñas flores, una promesa de que, incluso después de la estación más larga y oscura, la belleza y la vida podían volver. Salió de la camioneta y caminó hacia la cabaña, hacia su hogar, hacia cualquier futuro que le esperara. Detrás de ella, el bosque se extendía vasto e indiferente, pero ya no le tenía miedo. Había sobrevivido a sus profundidades,
Se había enfrentado a su oscuridad y había salido al otro lado. Había sobrevivido y ahora, por fin, estaba aprendiendo a vivir.